Vamos pues, este es el episodio. Dije que no iba a decir más los números, mano. No. Porque siempre me hago bolas con esta onda del número de episodios, pero lo que sí es de que es un episodio más de este nuevo segmento que tenemos, y le podemos llamar de alguna forma, de conocer gente emprendedora que ha hecho una carrera y ha establecido ese sueño que tenemos todos de salir adelante con nuestras ideas y con nuestros propósitos, ¿vaos? Que es lo más chilero. Tenemos a Marcel Barascout. Lo dije bien, ¿va? Sí, está bien. ¿Cómo estás, mano? Bien, gracias, Juan Pablo. Emocionado, contento. Creo que me impresionaron los clips y tu manera de editar los videos en redes sociales, y gracias por la invitación. No, yo la otra vez que creo que pediste nuestro correo. Sí. Yo ahí dije, esta es la oportunidad de invitar a aquel y tenerlo por acá y conocerte, vos, porque me encanta conocer a Mara que ha logrado establecerse con una idea, vos, que eso es el sueño de muchos. Esto me lleva al primer tema, vos. Yo no los tengo numerados, te decía, pero tocando un poquito, ¿de dónde te viene a vos la inquietud del emprendimiento? O sea, ¿es algo que descubriste? Porque a muchos nos pasa este rollo de empezamos a trabajar y en muchas ocasiones en el mismo trabajo descubrís alguna aptitud, algún talento o algo que te gusta, un producto de la misma empresa, y luego pues buscan su propio camino. ¿Vamos? No es mi caso, pero no sé si es el tuyo. ¿Cómo te llegó a vos este tema de emprender y de buscar tu propio camino? Mira, yo creo que todo comenzó, bueno, contexto, mi papá es empresario. Entonces él, las historias que nos contaba y que a veces nos cuenta son de cómo fue esa famosa historia, como que desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Y eso es lo que nos venden en las redes sociales ahora, que sí, que esta persona cómo pasó de ser homeless a ser millonario, y creo que eso es algo que nos han vendido, pero al final esa historia de mi papá fue la que me convenció a mí que yo quería algo como lo que él tiene, que son empresas, él maneja su tiempo, él está contento, él pues es como el líder, y creo que esas cualidades fueron cosas que yo siempre valoré, y yo dije, bueno, ¿cómo puedo conseguir yo eso por mi parte? ¿Verdad? Y siempre tuve esa como pequeña chispa de decir, bueno, yo puedo empezar a hacer cosas. Sí, desde pequeño yo comenzaba, pues vendía cosas en mi casa, sacaba cosas a vender afuera del porche de la casa, pasaban personas y les vendía ropa, les vendía revistas, cosas usadas. Incluso como mi papá trabaja en logística, pues a veces habían cosas que se perdían y de nada llegaban a la oficina. Era como que, miren muchachos, tenemos una caja ahí llena de patinetas, tenemos una caja llena de zapatos. Entonces había que ver qué hacíamos con esas cosas y pues salíamos a venderlos. Creo que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba esas relaciones, eso de empezar algo. Y paralelamente, antes de comenzar a emprender de verdad, yo tuve la bendición de tener a mis amigos desde como que del vecindario, ¿verdad? Entonces hacíamos casas de árbol, salíamos a hacer actividades, y de cierta manera como que siempre había ese liderazgo dentro del grupo, y también como que me fue formando, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, tu papá, por ejemplo, vamos, disculpa que te interrumpa ahí para que no se me escape esta onda. Tu papá, muchos de nuestros papás, vamos, sí, por ejemplo, depende de cómo se formaron, vamos. Antes teníamos como que dentro de nuestra cultura, se puede decir así, que nuestros papás buscaban un negocio estable, que hicieras carrera dentro de una empresa, porque eso te iba a dar una estabilidad económica media, vamos, pero era al final una estabilidad, que tuvieras siempre un sueldo y que luego tuvieras tu jubilación y todo este rollo. Cuando vino todo este rollo del emprendimiento que explotó de hecho hasta la palabra, vamos, porque no era tan conocida. Muchos, incluso está este libro famoso de Padre Rico, Padre Pobre, que habla mucho de este rollo, vamos, que es cierto que el pensamiento de nuestros papás era ese de asegurarte tus estudios y luego que entraras a trabajar en una empresa y que hicieras carrera ahí. Entonces, cuando venía alguien y quería salirse de ese rollo y emprender por su cuenta o buscar su propio camino, los papás muchas veces pues no estaban de acuerdo a vos.
¿Cómo te tocó a vos eso? Entiendo de que tu papá pues era emprendedor. Sí. No, incluso la historia de él es algo similar a la mía. O sea, sus papás nunca emprendieron. Entonces también él vio esa falta o sea, él vivió esa experiencia de cuando llegas a cierta edad en donde ya perdes el control un poquito de tu situación, porque dices, bueno, o sea, si yo ahorita a los 60, 65 ya no puedo hacer nada y me despiden del trabajo, ¿a qué horas empiezo yo a levantar algo ahorita? Entonces, de cierta manera, tenés una falta de control de lo que vaya a pasar en tu futuro. Entonces, mi papá dijo, lo quiso anticipar y dijo, bueno, no, yo a los 30, obviamente sí trabajó, pasó carrera, trabajó, incluso tuvo unos trabajos, pero decidió, bueno, quiero empezar a emprender mientras que trabajo y cabal, hubo un momento en donde lo despidieron y acaba de nacer su segunda hija, que es mi hermana, pues, que yo soy el más pequeño. Entonces dijo, bueno, si no es ahorita, es nunca. Entonces empezó a emprender y con esa gana por el bebé, pues obviamente tenía como que esa garra de querer levantar el negocio, ¿verdad? Entonces creo que esa experiencia fue como, yo no quiero que me pase eso que les pasan a muchas personas en donde llegan a los 60. Es como que, ok, tengo mis ahorros, pero ¿qué pasa si me despiden ahorita? O ni siquiera tengo ahorros, ¿qué pasa si me despiden ahorita? ¿A qué hora empiezo a levantar un negocio ahorita a los 60, 50 incluso? Entonces yo como que lo vi como algo que no quería que me pasara a mí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo 18 para empezar a reducir la probabilidad que me pase eso? Entonces empecé con proyectos pequeños, me empecé a meter a la universidad, a las competencias, fui a competir a muchos lugares, visitaba, consumía un montón de contenido relacionado con ese tema para que a los 23 por ahí fue cuando lancé mi primer negocio, que trajimos unas pelotas inflables. Con un amigo, yo vendí mi motocicleta para poder financiar ese proyecto porque las trajimos de China y nos fue bien. O sea, de cierta manera aprendimos, ¿verdad? No había una administración, no había como que aquella empresa como tal, pero nos dimos cuenta que sí se podía, nos dimos cuenta de los retos que conlleva, nos dimos cuenta de todo el tema fiscal, de las partes de las facturas y demás. Entonces vendimos el negocio y de cierta manera, mientras que estábamos en ese negocio y lo vendíamos, me conecté con otras personas que estaban pensando poner un negocio. Entonces yo le dije, mira, yo me postulo como el director de operaciones de ese negocio. Entonces me dijeron, mira, venite, te damos un cierto porcentaje, nosotros financiamos todo el proyecto, pero vos te encargas de ejecutarlo. Paralelamente a eso, yo estaba en la universidad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿es emprender o terminar la carrera para agarrar un trabajo? O sea, de cierta manera yo siempre como, entre comillas, desprecié la universidad por esa idea en donde todos pues se salieron de la universidad cuando están emprendiendo, porque yo siempre vi la parte de la experiencia más valiosa que la parte teórica. ¿Hoy por hoy lo mantenés? No, digamos, yo hoy a los 32, bueno, cumplo 32 este año, sí me hubiera gustado ser un poco más formal y ser un poco más disciplinado en mis 20s. ¿Verdad? Porque sí, ahorita que ya tenés un negocio, sí, ahorita que ya tenés socios, ya hay financiamiento y demás, de cierta manera existe siento que tengo como esa falta, incluso estoy seguro que de conocimientos tengo más o igual que alguien que se graduó, pero siento que fue algo que no logré cerrar, ¿verdad? Sí me gradué de una escuela de negocios, pero nunca cumplí esa meta de cerrar en una universidad tradicional, digamos. Es algo que tal vez en algún momento lo tengo que superar o ver qué hago, pero durante esa trayectoria sí busqué mucho de agarrar experiencia. Pasó lo de este negocio nuevo, pues sí, lo logramos hacer, lo vendimos también y paralelamente a eso yo estaba abriendo otro negocio en la antigua. O sea, fueron como 6 años consecutivos en donde hubieron como 4 proyectos paralelamente y aprendí un montón. Después ya me iba como cansado porque de cierta manera el emprender no es solo emprender, ¿verdad? Estoy seguro que te ha pasado a vos, te das cuenta que no es como que soplar y hacer botellas, no, claro, sino que conlleva un montón de cosas. De verdad te tiene que gustar lo que estás haciendo para que todos los días te levantes con ganas de seguir trabajándolo. Cuando eso, de cierta manera, es cuando no conoces un poquito el concepto de realmente lo que es un emprendedor. O sea, yo que he estado hablando con mucha gente, yo que he estado leyendo un montón de cosas, me doy cuenta que al final uno a veces construye un negocio para construirse un trabajo, ¿verdad? No sé si te pasa a vos, que sí, al final las 8 horas las dedicas a tu chance. Más de 8. Va, imagínate. Entonces, el sueño que tenías vos de
manejar tu propio tiempo, de que nadie fuera tu jefe, al final sí, o sea, hay alguien que te está, bueno, hay algo que te está consumiendo tu tiempo y es tu negocio, hay alguien que te está dando órdenes que son tus clientes, que te exigen y que te piden y que si no vas a dejar la factura no sé qué día, no te pagan hasta el siguiente, o sea, sí existe como que lo mismo, solo que en distinta situación. Entonces eso ha sido como ese aprendizaje que yo tuve a los 30, que fue como, ok, o sea, sí se puede llegar a ser tu propio jefe, definitivamente, sí. Que sea lo que yo siempre busqué, no es que sea eso, sin embargo, fue todo lo que aprendí durante ese tiempo. Entonces creo que el emprender no es aquella cosa tan sexy como nosotros lo hemos visto en las películas, en donde de un día para otro ya ellos con su oficina y que con un montón de clientes y un montón de empleados y demás, sino que yo llevo, te puedo decir, 2 años y medio en mi nuevo negocio y han sido los 2 años y medio más solos y de mucha soledad y de mucha perseverancia, e incluso existen muchas variables, hay como ansiedad, estrés y demás, que he pasado. O sea, incluso yo no sé si he estado tomando las decisiones adecuadas. Esas son las cosas que pasan cuando estás emprendiendo. No sé cómo te ha ido a vos en esta etapa de emprendedor. Sí, es difícil, vos. O sea, yo entiendo de que lo que me mantuvo a mí es que a mí me gustaba esto. He hecho algunos otros negocios en mi vida y siempre he encontrado como que me apasionen porque sé que es una carrera que uno inicia, pero que es de mucha paciencia. Vos tenés que... Yo no creo en este rollo de que trabajes menos al emprender. Siento que si ese es el objetivo, que al inicio vas a esperar que no tengas jefe, que tengas más libertad, ser más libre, se podría decir así, pues puedes manejar tus tiempos. A mí cuando me preguntan que si cómo se puede establecer un negocio de fotografía y hacerlo estable por mucho tiempo, que sea algo longevo, ¿vos? Yo digo pues con trabajo. Sí tenés que ser mucho más responsable, porque aquí no hay alguien que te esté levantando temprano para hacer las cosas, ni que te levante de la mesa después de almorzar y en vez de irte a dormir, te vengas al escritorio a seguir trabajando. O sea, no tenés a alguien que te esté obligando, se podría decir así, a hacer las cosas. Y eso es lo que lo hace más difícil. Es como cuando entras, yo creo que hay un cambio bien que todos lo sufrimos, que cuando salimos de los colegios pasas a la U y en la U nadie te obliga, vamos. Y muchos se pierden, muchos nos perdemos ahí. Lo mismo pasa al emprender. Se han escuchado muchas historias de que no sé quién, antes de tener su imperio, quebró 25 empresas y piensan que es normal, vaos. O sea, sí podés buscar muchos caminos y puedes intentarlo y perseverar en tu proyecto de vida, que es tener tu propio negocio. Pero que el fracaso no se convierta en parte del camino que tenés que recorrer y que aceptes todo el tiempo que es parte de esto. ¿Vamos? Claro. Si vos te esforzás y tenés una idea clara de lo que querés, obviamente entiendo y lo he dicho muchas veces que tenés que ser un buen vendedor, pero también tener un buen producto. ¿Vamos? Claro. ¿Vos cómo analizás esto? Vos? Que te repito, aquí estamos para aprender de tus conocimientos. Mira, ¿cómo ves este rollo de cómo analizas? ¿Cuál sería tu... ¿cómo harías un proyecto desde el inicio? ¿Qué es lo primero que analizas? Claro, mira, creo que quería concluir con esto, cabal, porque al final sí he aprendido. O sea, de esos últimos 10 años sí he aprendido bastante y mi conclusión es, yo personalmente lo que buscaba es tiempo. Lo que busco es tiempo, es poder manejar mi tiempo y poder tener la disponibilidad de tiempo para yo hacer lo que quiera. Si quiero irme mañana a Atitlán, me puedo ir a Atitlán. Si yo quiero irme de viaje a Europa 2 semanas, poder hacerlo y demás. Obviamente poder tener un ingreso recurrente financiero, ¿verdad? Entonces, mi visión no es la visión, o sea, mi visión actual no es la misma que yo tenía hace 10 años. Hace 10 años yo quería tener mi negocio, yo quería ser el jefe, yo quería ser el mandamás, yo quería ser el que saliera en las portadas de las revistas y que me estuvieran entrevistando y que trabajo 24 horas y me desvelo. O sea, esa era mi meta. Sí, estoy seguro que lo logré porque al final llegué a estar en un momento en donde ya ni podía dormir y tenía ansiedad y pasaba trabajando todo el día. Pero ahorita me di cuenta, o sea, como parte del aprendizaje y creo que también mis metas desde los 30, ya estoy casado, ya queremos tener un bebé, o sea, mi vida con mi esposa cambió totalmente, mi rutina acelerada cuando estaba solo
Y creo que eso es lo que me abrió un nuevo panorama de lo que quiero de los 30 a los 40 y es construir negocios que me permitan tener libertad financiera y libertad de tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, enfocarte en desarrollar negocios que puedan estar lo sumamente sistematizados, con procesos claros y que puedas poner gente en esos procesos y en esos sistemas para que se maneje el negocio sin tener tu input todos los días. ¿Qué significa eso? Que para que pase un proceso a otro proceso no tengas que estar vos firmando un cheque. Que es la finalidad del emprendimiento, debería de ser, ¿va? Esa es la idea. Dicen que una buena idea la puede tener todos y crear un buen producto lo pueden tener cualquiera, pero que el desarrollar un proceso que te permita establecer estrategias para que tu negocio camine, incluso cuando vos no estés presente, es lo más difícil. Sí. ¿No? Porque ahí es en donde está la parte de que tu ego no esté involucrado, porque vos lo que querés es estar ahí y que querés que todos te pidan permisos y que si pueden hacer X, Y, Z. O sea, si vos desarrollas un buen sistema, ya no hay necesidad que la gente te esté preguntando si se puede hacer esto, si se puede hacer Y. Y eso creo que es el reto que yo tengo de ahorita, de los próximos 10 años a los 40, porque mi meta es de los 30 a los 40, yo quiero construir activos. Yo quiero construir la mayor cantidad de negocios que se puedan sin que yo tenga que estar involucrado al 100%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que mis productos o con mis servicios que yo voy a sacar al mercado no tienen que ver conmigo, que eso es algo que me pasó en los últimos 3, 4 años, que te comentaba. O sea, yo comencé a vender mis servicios de producción de podcast porque el que sabía era yo, el que sabía los procesos era yo, el que tenía la creatividad era yo, el que sabía cómo salir a vender era yo y todo recaía en mí. Yo me sentía súper bien porque, sí, yo tengo que hablar con Marcel, no, que Marcel, que el correo, que por favor contáctenme con Marcel. O sea, y me sentí bien por un momento, pero me di cuenta que eso no es escalable, o sea, no va a cumplir esa meta que yo quiero de poder irme con mi hijo o irme con mi hija, mi esposa de viaje 3 meses sin que todo se caiga, ¿verdad? Es que fíjate vos de que, te voy a decir, a mí me pasa exactamente eso, vos. Y yo he dicho en algunos episodios que cuando vos tenés tu negocio llega el momento en que te encontrás en una disyuntiva, vos. Tu negocio está creciendo, pero no lo querés soltar por el amor y la pasión que tenés del producto y porque vos lo creaste, vos. Y eso muchas veces te va a coartar el crecimiento de la empresa, vos. Porque dejas de ser vos el artista, por ejemplo, en este caso de la fotografía, para convertirte en un empresario y contratar. Y ya no sos la cara. Exactamente. Claro, el centro. Y eso es como complicado también, ¿va? Porque está claro que muchas personas lo ven así. De hecho, acaba de venir Kevin González de Molbu, que cuando yo le hablé de libertad financiera, él me dice, no, es que no es mi propósito buscar esa libertad financiera. Yo cuando pienso en mi empresa, y te decía antes de empezar el podcast de que no le ponía mi nombre a las fotos, sino que quería hacer un estudio fotográfico y que cualquiera tomara las fotos, era porque yo desde que empecé con esto tenía la idea de que fuera un negocio y que fuera una empresa y que no dependiera únicamente de una persona para que pudiera crecer. ¿Vamos? Yo siento que también cuando tiene, en este caso, una imagen, un rostro, un nombre, limitas el crecimiento porque no estás dispuesto a soltarlo. No, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te da COVID? ¿Qué pasa si te lastimaste? ¿Qué pasa si se te cae el dedo como tomas? Claro. O sea, todo recae en un solo momento que te puede perjudicar. O sea, como dice el famoso dicho, el eslabón más, o sea, la cadena es lo más fuerte como el eslabón más débil que tiene, ¿verdad? O sea, si imagínate, te lastimas un dedo, el cual hacías las fotos, o sea, como que puede perjudicar muchísimas cosas y ese es el nivel, o sea, creo que es un poco como que extremo, sin embargo es algo que yo he pensado bastante. ¿Vos has viajado? O sea, ¿has salido de Guate? No, de Guate. ¿No has salido de Guate? No. Va, cuando salís de Guate, yo he tenido la oportunidad de viajar e incluso viví en Israel como voluntario. Te topas con tantas cosas y te decís, ok, yo vivo en Guatemala, ¿sí? Zona 15, zona 16, zona 14, Carretera Salvador, Misco, San Cristóbal. Ok, eso es un mundo, ponerle 1.5 millones de personas. Y esa es la burbuja en la cual vivimos, ¿verdad? Imagínate y multiplica eso por 7,000 veces. Claro. Eso es lo que existe en el mundo y a veces nos quedamos encerrados porque sí, tenemos nuestro negocio, pasa el tiempo, pasan 10 años, 15 años, sí, llevo 20 años en la empresa aquí en Guatemala, y la levanté, pero al final tenés 80 años y dices, bueno, quiero salir, de verdad, me di cuenta que hay muchas cosas como otras culturas, otras religiones, otros lugares, otros paisajes turísticos, me topé con esta experiencia, me topé con aquella experiencia
porque hemos como puesto en un altar el negocio y el ser empresarios. Porque el ser empresario es algo súper, de cierta manera, como que deseado y está muy bien visto porque obviamente vivimos en el capitalismo y es como que, ok, sos empresario, entonces de cierta manera tenés como poder en la sociedad. Pero la vida como tal afuera del capitalismo, afuera de la parte en donde el mundo te quiere saber qué es lo que está haciendo y lo primero que haces cuando alguien te pregunta es, ¿vos qué haces? Yo soy empresario. ¿Y qué haces? ¿Y cómo funciona? Y entonces como que te empezás a medir con otras personas como para, no, yo soy mejor que él es mejor que yo. Entonces como que de cierta manera es un juego social. Claro, claro. Cuando te despojas de todo eso, te das cuenta de ahí que hay muchas cosas en la vida que se pueden lograr si hay varios factores, ¿verdad? O sea, te lo voy a decir porque es lo que tengo pensado, ¿verdad? Entonces yo sé que con mi esposa tenemos un estilo de vida definido. Sí, queremos esto, queremos aquello, queremos tener esta casa, queremos tener este bebé, queremos tener un buen colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un total de 50. Pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Ok, esos 50, ¿cómo los puedo conseguir? De X, Y, Z manera. Va, listo. Yo no necesito 100, no necesito 300, no necesito 400. Entonces, si yo logro conseguir un ingreso recurrente de 50 durante los próximos 6 años y lo que me sobre, o incluso si consigo más, pongamos un ejemplo 80, si yo necesito solo 40 y esos otros 40 los puedo invertir en activos que en 10 años me van a dar lo suficiente como para que yo pueda seguir viviendo otros 10 años de esos activos, o sea, puedes hacer como un juego financiero y un juego estratégico para poder tener esa vida que de cierta manera te da lo que vos querés, pero todavía tenés el sentido de curiosidad y de descubrimiento, porque yo sí admiro a mucha gente empresaria que de verdad se mata de sol a sol, pero yo digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Verdad? O sea, todo lo que está trabajando no es para esa persona, sino que es para su generación que le va a seguir, porque el que va a disfrutar de esa plata son los hijos. Son los hijos. O los hermanos, o los papás, quienes sea, porque lo que le va a pasar a esta persona, si no se cuida, es que se va, o le va a dar algo, se va a lastimar, no va a tener suficiente salud como para salir a hacer un hike a Perú. No sé, como que existen muchas cosas en la vida afuera de esto que nosotros tal vez estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, como yo lo he visto, es de que sí existe una manera de poder lograr ser financieramente exitoso, pero tenemos que ser sumamente inteligentes, ¿verdad? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿En qué cosas te educas? ¿Verdad? ¿Dónde consumís tu contenido? ¿Qué estás haciendo con la plata que te sobra? Si estás ahorrando, estás invirtiendo, ¿qué estás haciendo con...? O sea, como que sí se puede como planear algo para poder escaparte de este juego de tengo que ganar más, porque obviamente mientras más gano, más gasto, entonces, y así se va. Pero yo creo que eso ya lo pueden leer. Pero que eso es un problema bastante común, ¿vos? ¿Vos qué pensás de este rollo de que cuando empiezan a emprender muchas personas los mueve mucho la pasión, ¿vos? Y lo estábamos hablando hace un ratito. El amor por lo que hacen o el producto o el orgullo de hacerlo. En muchos contenidos mencionan que no te mueve el dinero, pero yo pienso que han llegado a satanizar esa palabra, claro. ¿Vos? Yo no sé si es una excusa o qué, pero no dejan que el objetivo principal de tu emprendimiento sea hacer dinero, claro. ¿Vos? Como que está mal visto o te lo ponen como que es algo incorrecto. ¿Cómo lo ves vos ese rollo? Mira, yo te puedo jurar que yo repetí eso 20 veces, 30 veces en mis últimos 3 años del podcast, pero hubo un momento en donde fue un parteaguas, ¿verdad? Y fue cuando me empecé a dar cuenta que necesariamente a veces uno se basa en una narrativa, ¿verdad? Sí, esto es lo que dicen las redes sociales, sí, esto es lo que dicen estas personas, sí, esto es lo que yo he creído, ¿verdad? Entonces te basas en esos como fundamentos y crees sobre eso. Pero hubo un momento en donde me topé con una persona que me cuestionó bastante y gracias a ese cuestionamiento empecé a leer un montón de otras cosas que me llevaron a un mundo como a una perspectiva como la que tengo ahorita, y es, ok, si me ponen un negocio de hacer botellas de plástico, por un ejemplo, sí, que me va a generar 50,000 quetzales, vamos a ejemplo, pero o está el otro en donde yo quiero ser bailarín y yo quiero pues cantar el himno de Guatemala y irme a cantar todos los días, pero no me dar ningún centavo, ¿verdad? O sea, ahí es en donde está el ejemplo práctico de lo que está pasando. O vendes botellas, que estoy seguro que no es como que vas a agregarle valor a nadie, no vas a cambiar el mundo, pero te va a generar plata. O te metes en un mundo en donde tal vez vas a tener casi un 98% de probabilidad de fracaso
porque de cierta manera el mercado tal vez no lo valora tanto, pero es tu pasión. Salir a cantar, ir a bailar al centro o a la plaza central, pero es tu pasión, ¿verdad? Yo quiero estar ahí bailando todos los días, pero mientras tanto pasa eso, o mientras tanto ese 2% de probabilidad de éxito pasa, van a pasar 10 años en lo que te encuentra una persona que dice, ala, este tiene talento para vermelo el Círculo de Soleil, ¿verdad? O sea, existe un montón de cosas que va a pasar, paralelamente a lo que estás haciendo, que de cierta manera te puede perjudicar. Por ejemplo, no vas a poder tener hijos, o sea, te va a costar tener hijos, no vas a poder llevarlos al colegio, no vas a poder hacer un montón de cosas porque estás enfocado en tu pasión. Yo sí lo veo en este momento como, ok, yo voy a hacer la mayor cantidad de cosas que me generen ese ingreso para yo después poder dedicarle el tiempo a lo que se me dé la real gana, y si es ir a bailar y hacer eso, lo voy a poder hacer porque yo tengo mi parte financiera cubierta, ¿verdad? Y sí, esta parte financiera cubierta, si lo puedo replicar 10 veces con 10 distintos productos, lo voy a hacer, a pesar de que no sea mi pasión. Tal vez mi pasión es construir esos negocios para que me dé esa libertad. O sea, creo que es... Claro. Yo creo que a veces nos vamos mucho por lo bonito y lo que se escucha súper como idealista, pero que hagan un experimento, probar a hacer tu pasión, dejar lo que estás haciendo actualmente, probar a ver cuánto tiempo te lleva a volverlo rentable y qué pasa durante ese tiempo, y evalúa si valió la pena o no, hacerlo más grande y que te vaya a dar mucho más tiempo, y para ver si de verdad realmente vale la pena. Yo sí creo que existe una fórmula, y es buscar la manera de cubrir ese ingreso que te sirve, ¿verdad? Y una vez cubierto ya le puedes dedicar el tiempo a lo que necesitas, y esa es una de las metas que yo tengo. Yo quiero tener eso cubierto para poder, no sé, seguir haciendo podcast, por ejemplo, ¿sí? Y que no tenga que salir a venderle a nadie, que no tenga que salir a buscar patrocinios, que no, yo quiero ser podcaster de corazón sin tener que estar preocupado de esto. Pero por el momento tengo que cubrir esto para poder hacer esto y estar tranquilo. No sé si hasta el final creo que es un poco práctico, pero a veces estamos muy basados en la parte idealista de la pasión. Pues para la Mara que no ha ubicado el rollo, Marcel es de los pioneros, no sé si eres el primero, creadores de podcast en Guatemala. Yo digo que sí, pero hay gente que... ¿Vos decís que sí? Sí. ¿Desde cuándo estás haciendo este rollo? Desde el 2017, diciembre de 2017. Sí, lo que pasa es que ahorita es muy común, claro. Vamos, ahorita hay muchísimos podcasts acá en Guate. Sí. Pero estamos hablando de ya ¿cuánto tiempo? 4 o 5 años. 5 años casi, ya. ¿Verdad? ¿Cómo era ese mundo en ese entonces? ¿Vos qué fue lo que te movió a vos? Porque ahorita es bien fácil. A mí, yo te puedo decir, si me preguntas, ya consumía podcast de todos lados, ¿vamos? Pero, y me encanta porque el poder que te da el micrófono de expresarte, de compartir ideas, y además de escuchar a las personas y aprender de ellas, pues es chilero, sí. Es algo que no tiene valor. O sea, es una de las mejores experiencias de mi vida es sentarme todas las semanas y poder platicar y conocer a las personas. Pero antes, ¿cómo era el rollo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te llegó la idea? Mira, de los últimos 5 años, yo les deseo a todos lo que me pasó a mí. Yo cambié tanto por tener esas conversaciones que mi punto inicial, digamos el punto A, y ahorita estamos como que en el punto F, y yo he sido 5 personas distintas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta y he ido rompiendo paradigmas, he ido rompiendo narrativas por tener esa oportunidad de poder conversar con gente más interesante y más inteligente que yo. Entonces yo ahorita, como digo, yo escucho mis primeros episodios y digo, yo ya no pienso así, ¿sí? Porque yo empecé pensando que yo sabía muchas cosas, pero cuando te topas con estas 400 personas que te dicen cosas distintas de distintos ángulos, con experiencias distintas, perspectivas distintas, decís, ok, ¿bajo qué estoy yo pensando esto? O sea, ¿bajo qué creo lo que creo? ¿Verdad? Así tipo Diego Rusarín. Pero cómo comenzó todo fue por la necesidad de yo, imagínate, yo cuando yo vivía en Carretera Salvador con mis papás, cuando tenía como 24 por ahí, y a los 25 me vine a vivir aquí a Vista Hermosa por mi cuenta. Pero yo pasaba 1 hora y cuarto de bajada y 1 hora y cuarto de subida, ¿verdad? Típico. Y estoy seguro que va a ser peor para la gente que va para San Cristóbal y así. Pero siempre tuve ese afán de querer aprender y aprovechar el tiempo. O sea, siempre creo que yo he tenido algo con el tiempo.
Sí, digamos, yo ahorita me subo y ya estoy pensando, bueno, qué es lo que voy a llegar a hacer en mi casa, escucho un podcast o llamo a mi mamá, o sea, como que trato de aprovechar el 100% del tiempo. Y en esos momentos yo quería aprovechar el tiempo, entonces yo descargaba audiolibros desde internet y los metía en un USB y los ponía en el carro. Había uno que se llamaba Alex Day, de que enseñaba a vender. Entonces yo bajaba todas sus cosas y los metía en el carro y aprovechaba esa hora. Entonces yo me sentía como que bien productivo. Y ya, bueno, o sea, no hay excusas. O sea, se puede aprovechar este tiempo. Entonces tengo 2 horas, puedo aprender a vender para poder llegar a aplicar a la empresa, lo que sea. Comencé con eso desde ahí y luego me di cuenta que existían los podcasts. En el 2017, a principios, yo estaba en el curso para ser bombero voluntario y pasábamos mucho tiempo en donde había mucho tiempo como de ocio. O sea, como que habían como que capacitaciones o habían exámenes y pasábamos 3-4 horas esperando a que te tocara a ti llegar a presentar o hacer alguna evaluación. Entonces yo empecé a encontrar podcasts de Estados Unidos, podcasts de otros países y empecé a escuchar y me di cuenta que servían un montón y que eran como que súper actualizados y relevantes y demás. Entonces dije, bueno, how to do a podcast en YouTube, cómo hacer un podcast. Ya eran video podcasts al principio. Audio únicamente. Sí, audio, full audio. Sí. Y recuerdo que yo usaba Stitcher, entonces yo como que, bueno, ¿cómo puedo hacer un podcast en Stitcher? Entonces como que empecé a encontrar distintos videos, hay un montón de videos de súper técnicos, como que ahorita 5 años después ya es bien fácil como que por 2, ya creo que Spotify ya compró todas las plataformas habidas y por haber de podcast, entonces ya solo subís un audio y ya se te va a Spotify, pero en ese entonces como que había que conectar un montón de cosas, aprendí y dije, bueno, sí lo puedo hacer, mandé a pedir unos micrófonos y dije, bueno, el tema que a mí me gusta es aprender sobre gente que está emprendiendo porque es lo que yo quiero. O sea, yo quiero llegar a emprender así como la gente que yo quiero entrevistar. Hice un listado, les hablé en Facebook, pedí sus contactos y los invité. Y 5 años después seguimos. Ya te saltaste un montón. Pero veamos, o sea, ese salto desde el comienzo fue empírico. Y es lo que te decía, yo cero comunicador, cero productor, yo no sabía de luces, yo no sabía de micrófono, yo no sabía nada. Y a puro YouTube empezar a investigar. Pero creo que fue algo que me gustaba tanto. O sea, me gusta tanto. ¿Recordás el primero? Sí. ¿Con quién fue? Rodrigo Blanco. No lo voy a... En el mundo de emprendimiento es bien conocido. Sí. Es uno que puso hasta vallas supongo que lo voy a ubicar después. Viejo, lo buscas. Pero interesantísimo. O sea, al final comencé con ese y luego 400 episodios después no he parado desde 400 episodios. Sí. Yo te decía al principio, me sentía cabrón porque ya llegué a los 40, pero bueno, vamos a seguirle dando. Te voy a hacer una pregunta, mano. Esta es una carrera de resistencia, el rollo de los podcasts para seguir con este tema, vamos. Porque muchas veces es como cuando lanzas cosas al vacío, a vos, que vos quisieras, a vos te parece interesantísima la plática y te deja mucho y aprendes un montón, pero no encontrás respuesta porque estás echando, muchas veces se siente como que estás echando cosas en un saco. Sí, sin fondo. Sin fondo, a vos. Por lo mismo de que mucha gente posiblemente lo escucha y no se atreven a preguntar, no tenés la retroalimentación que esperas y más al principio, ¿va? ¿Cómo viviste vos eso? Porque es posiblemente lo más difícil, ¿va vos? Sí, imagínate, o sea, yo cuando comencé, yo decía, muchacho, un podcast y toda la gente, ¿qué es un podcast? O sea, yo, ¿cómo les explicaba? Es como una radio en internet en donde ustedes van a poder escucharme cuando le ponen clic, ya estamos en Spotify, o sea, ya todos tienen Spotify, sí, no, yo tengo Deezer, ya estamos en Deezer también, mira, búscanos, no era tan popular como ahorita, que ya incluso las plataformas como Spotify y todo ya promueven los podcasts porque es algo que jala tráfico. Ya compran en ese momento, sus podcasts. Sí, en ese momento era como que me tenés que buscar en la sección de podcasts escondida ahí en la esquina. Yo creo que al final todo lo que yo he hecho ha sido más beneficio personal, te voy a ser sincero. O sea, nunca el objetivo fue necesito llegar a X cantidad de descargas. Nunca fue el objetivo, quiero ser viral en YouTube, quiero ser famoso, o sea, nunca, o sea, gracias a Dios, esa nunca ha sido el objetivo. Incluso la gente que me conoce se da cuenta que yo no ando queriendo ser famoso, queriendo subirme a las tendencias, queriendo hablar de cosas controversiales como para jalar, no lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que la audiencia ha agradecido porque realmente el contenido que yo he generado en los últimos 5 años ha sido contenido de verdad de valor. O sea, las personas con las que hablamos
sí tratamos de verdad sacar el mayor provecho. Para que sepas, nosotros comenzamos con 35 descargas. Pasamos como 5 meses con 35 descargas. Creo que eran mis primos, mis amigos y mis papás que me ponían play ahí. Y yo recuerdo que yo salía a venderme a marcas con 35 descargas. Yo les dije, mire muchachos, yo voy a hacer el mejor podcast de emprendimiento. Yo voy a hablar de esto, que no sé qué. Entonces como que de cierta manera, tal vez fui probando muchas cosas que obviamente en ese momento no agarro ninguna marca. Obviamente por obvias razones. Pero nunca me desmotivé. O sea, tal vez sí cometí el pecado de estar viendo cuántas descargas tenía y que se había subido y se había bajado. Pero desde el momento que dejé eso y dije, no, este contenido me va a servir a mí porque obviamente me genera network, me genera exposure, la gente que me conoce, estoy hablando aquí con vos. O sea, como que de cierta manera tiene otros beneficios alrededor que únicamente si la gente... Tenés que buscarle porque es lo que te va a mantener, vos. Yo lo dije desde el principio que esto para mí era un hobby y que yo lo quería hacer por conocer. Para ponerte un poquito en contexto, yo cuando empecé esto conocía a unos 3, 4 fotógrafos así en persona, ¿vamos? Tal vez menos. Ahora ya conozco casi todos, ¿vamos? Lo más complicado para mí en un inicio era que encontrar personas que aceptaran apoyar tu proyecto, que vinieran, porque es venir 3 horas acá, ¿verdad? O 2, pero es dejar de hacer algo en tu casa por ir a aportar tus conocimientos sin mayor beneficio al inicio, ¿vamos? O sea, la exposición no estaba, no podía asegurarte cuántas personas lo iban a ver, ¿vamos? No tenía bien definida la fórmula de cómo iba yo a hacer que valiera la pena para el invitado también el venir a compartir. Que es uno de mis objetivos, vamos, que sí sea contenido de valor para quien lo escucha, pero que también sea una herramienta para exponerse a quien viene a contar su historia acá, ¿va? Sí, pero recuerda que también el hecho que uno esté contando su historia también ayuda. O sea, a veces es rico venir a platicar con alguien y que Virgo está interesado en mí, me pregunta... Queremos hablar de un tema hoy por hoy no se te hace difícil que acepten las invitaciones. Ya después de 400 episodios creo que no. No. Fíjate que no. No, ahorita es hasta más fácil. Lo que me cuesta ahorita más que todo es poder dedicar el tiempo necesario para hacer el contenido. O sea, yo lo que hago es de que agarro 2 semanas y grabo 14 episodios en esas 2 semanas. Pero eso no te... Está Roberto Martínez, que lo he mencionado mucho, para mí es como una referencia del tipo de contenido que a mí me gusta, aunque ahora se ha tirado más por artistas y todo este rollo, que antes me parecía más interesante. Pero él hizo el año pasado una temporada de 40 episodios en un mes, me parece. Ok. Bueno, no sé cuánto tiempo, pero un montón, man. Aquel es de Monterrey, se fue a México y ahí grabó un montón. A mí, yo lo más que he hecho en una semana son 3 o 4, creo. Okay, ¿pero por tiempo seguro. O por energía? Okay. Porque me adapto a los tiempos del invitado. Claro. Entonces hay veces que te invito a vos y había invitado hace unos meses a alguien y me dice, vos, mira, voy a estar en Guate tal día, grabamos, va, démosle. Y ahorita que estoy grabando 2 porque estoy sacando los jueves para emprendedores y que aprendamos de negocios. Y los lunes seguimos con el tema de la foto. Entonces es como complicado. Cada vez hay menos fotógrafos, va. Porque obviamente tratamos de... límite también. Sí, pues, o sea, yo nunca pensé que fueran a venir 40, porque 40 son fotógrafos. Claro. Entonces tratamos ahorita ya solamente han repetido 2 y tratamos de seguir buscando ahí... quién nos pueda aportar cosas distintas, porque hablar de lo mismo, a eso iba, vamos, que en tu caso es la empresa, cómo empezaron, todos los procesos, el rollo de emprendimiento, el tipo de producto, pero para el invitado pues es... fresco. Pero para vos es complicado, porque se vuelve como repetitivo. Fíjate que no. Y creo que es algo que yo me adapto mucho a las personas. O sea, digamos, no hago que ellas se adapten a mi contenido, digamos. Por ejemplo, cabal, el episodio que sacamos hoy, lunes, de esta chica que hizo esta marca que se llama Popsis, que son estas... ¿verdad? Ok.
digamos, con ella, a pesar de que, y sí que esto va a poner algo en contexto antes. Yo antes tenía como un patrón de comenzar un podcast. Mira que cómo eras cuando eras chiquito, que qué cualidades tenías, qué características y cómo llegaste a tu negocio. Entonces era como que un timeline, ¿verdad? O sea, sabías de que cómo comenzó y a dónde está ahorita. Ahorita yo, desde el momento en donde dije, ok, esto realmente no está generando tanto valor porque no es muy actual y tampoco es práctico. Sí, qué bonito la historia, pero yo no quiero volver a escuchar la historia de esta persona que ya la escuché una vez, ¿correcto? Entonces lo que yo hice fue un cambio totalmente distinto y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para abordar a esta persona y adaptarme a su modelo de negocio para tratar de entenderlo para que después de 10 episodios una persona haya escuchado 10 modelos de negocio distintos y cómo han abordado sus distintos desafíos, marketing, producción, operaciones, finanzas, la parte interna, recursos humanos, ¿verdad? O sea, entonces al final puede ser de que el mismo objetivo sea, el objetivo sigue siendo el mismo, sin embargo, la receta es distinta, ¿verdad? Porque, digamos, en tu caso me interesaría saber, bueno, lo mismo que te pregunté antes de que comenzara, ¿verdad? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás captando tus prospectos? ¿Qué es lo que haces? ¿Verdad? Eso, al final, a una persona que se dedica al tema de fotografía y a una persona que se dedica a vender servicios digitales, es muy distinto las respuestas, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona que escucha y dice, qué interesante es de Juan Pablo, cómo atiende sus leads. Puchica, sí, qué cabrón, cómo agarra no sé qué, ¿me entendés? Por eso te decía que a mí lo que se me hace más difícil es eso, tratar de que cada episodio sea distinto. Por eso no tengo una escaleta. Claro. No saco al principio, sí, si vos ves los primeros, es como empezaste. ¿Dónde naciste? Porque sí. Veo Jordi Rosado todos los domingos y hasta querés que lloren, vaos. pero con el paso del tiempo, para mí se volvió repetitivo porque eran solo fotógrafos. Entonces, yo dije, no, vamos a hacerlo distinto. Vamos a traerlos a platicar de su modelo de negocios, del tipo de foto, de experiencias, de anécdotas. Una plática común entre dos colegas. Y que obviamente yo trato de irla orientando para el lado que a mí me resulta más interesante y espero que a muchas personas también, vamos. Pero es difícil cuando estás dentro de un mismo. Es como que yo te dijera, bueno, hace 40 entrevistas a una banda. O sea, es lo mismo, vamos. Claro. Y precisamente por eso estamos tratando de conocer a más personas para volverlo más diverso sin soltar a los fotógrafos que son quienes nos han apoyado desde el principio. Sí. ¿Cómo se hace negocio? Disculpa. ¿Cómo se hace negocio de esto vos? Okay. Porque yo te soy sincero. Yo no sé si voy a llegar a los 100 episodios y no quedarte pobre. O sea, pues aquí puedo seguir muy tranquilo haciendo podcast uno cada semana, vamos. Pero obviamente yo quiero también que sea algo rentable. Claro. Cuando empecé en la foto, me pasa algo similar. Cuando empecé en la foto, compré la cámara y pensé que ya iba a poder ir a hacer fotos a una boda o unos 15 años, vamos. Y el primer cuentazo es que lo que había comprado para empezar no me servía para eso, vamos. Y segundo, tenía que aprender a usarla. Aprendés a usarla, descubrí un mundo hermoso en la fotografía, me encantó, me enamoré. Aprendí a usarla, a hacer un trabajo decente. Pero ¿y ahora a quién le vendo? Porque nunca en mi vida yo no conocía a ningún fotógrafo. Claro, y nadie te conocía tampoco. Y nadie me conocía. Entonces yo me acuerdo que un par de veces intenté escribir a la cervecería para ver si no se le podía. Miraba en mi cabeza que me iba a contratar. Claro. Me iban a confiar los de la cervecería sus fotos, ¿vamos? Pero te repito, te encontrás ahí con un tope. Lo mismo me está pasando cuando es un producto nuevo. Si no investigas, y ahí también viene esto, a vos que tenés que investigar el mercado para saber qué vas a hacer después de aprender a hacerlo. En el podcast pasa lo mismo. Ya está bonito, ya lo ven, ya tenemos una audiencia, ya los invitados es más fácil que vengan y hay gente interesada en venir a platicar, vos. Pero ¿y ahora cuál es el siguiente paso para que esto también sea algo rentable, vos? Y que siga creciendo, porque yo puedo seguir compartiendo contenido, pero también quiero ofrecer cada vez algo mejor, vos. Pero obviamente eso también tiene un costo y que ese costo lo tiene que cubrir el mismo proyecto. Claro, sí.
Yo creo que puedes ver el podcast desde varios ángulos. Uno, como un medio. Otro, como una estrategia de marketing, digamos, para tu marca, lo que hablábamos al principio. Y otro, como un producto o como un medio para vender tus propios productos. Creo que el medio es lo más fácil porque es lo que más conoces y es ok. Hablemos con Nikon y yo digo que las cámaras son Nikon y por eso es de que la calidad del video es lo mejor. Entonces, de cierta manera, le das menciones y obviamente Nikon quisiera posicionarse. Por cierto, Nikon, el mayor activo que tenemos nosotros ahorita en cuanto a comentarios es la referencia a la calidad de imagen que tenemos en el podcast. Solo se los hago ver una vez más. Cabal, eso podría ser una, ¿verdad? O sea, o buscas a alguien que sea el distribuidor de esta marca, igual, lo que sea, ¿verdad? Entonces, creo que puedes analizar la audiencia y, bueno, esta audiencia, ¿qué es lo que está buscando? ¿Verdad? ¿Qué marca podría interesarle estar en esta audiencia? Ese sería como que el primer approach. Y te digo, yo ya lo hice y con eso comencé yo. Y como te mencionaba, yo tenía 50, 60 descargas y ya estaba saliendo a vender. Mucha, que tengo el primer podcast y este ¿Pero podcast. qué vendías? Menciones. Sí, menciones. Miren, yo les digo que gracias a esta empresa por estar aquí y etcétera. Incluso hice un par de canjes que yo decía la marca y me daban algo pues como de canje. Esa sería la primera. Después es en tu caso, ¿verdad? Sos fotógrafo, te dedicas a un nicho en específico, te estás posicionando, la gente te encuentra. Entonces, de cierta manera, la cantidad de gente que entra por el podcast al final ya es algo que se puede monetizar, ¿verdad? Ok, claro, mira, claro. Desde el podcast me han entrado 100 RFQs, ¿verdad? Me están pidiendo cotizaciones, de esas 100, 20 cerraron, entonces tengo un 20% de conversión por el podcast. Entonces, si yo saco 4 podcasts al mes, voy a incrementar esto a 40%. Entonces, un claro. ejemplo así, ¿verdad? Y el otro es que vos empeces a crear tus propios productos o tu propia marca. Lo hace Roberto Martínez, lo hacen casi todos los influencers o los generadores de contenido que ya tienen bastante audiencia, en donde, ok, mucha, este pachón... Es que él vende libros, ¿no? Vende libros, vende sus gorras, vende sus camisas, ya empiezas a crear eso. Y yo creo que esos son los modelos más, de cierta manera, como fáciles y los más conocidos. Vos, en tu caso, podrías vender cursos de fotografías, cursos de específicamente lo que tú te dedicas. Entonces, yo creo que por ahí, qué tan fácil sea empezar a ejecutar eso, no sé, porque va a depender muchísimo de la audiencia que tú tenés. Por ejemplo, si yo les voy a ofrecer algo yo ahorita ya a una marca, tal vez pesa un poquito por la base de audiencia que tengo, pero cuando yo comencé, ¿por qué te va a pagar a vos $100 si lo puedo meter en Facebook y le voy a llegar a 40 veces las personas que vos tenés en tu podcast? ¿Verdad? Entonces, de cierta manera, tenés que saber como que con quién competís como para salir a ofrecerlo. Yo cuando comencé pasó un año sin haber ganado un centavo, ¿verdad? Yo recuerdo que en el 2019, a principios de 2019 cerré mi primer cliente de producción de podcast. Entonces yo dije, bueno, no vendo medios, nadie quiere patrocinarme, yo necesito ganar plata porque ya me estaba quedando sin ahorros, ya me estaban echando del lugar en donde estábamos haciendo un trueque, me prestaron una oficina, yo ya jalaba gente y les enseñaba el lugar. Entonces ya me estaban diciendo, mira, no has traído a nadie, que no sé qué, que nadie ha comprado. Yo, me van a sacar de aquí, me voy a quedar sin estudio. Entonces empecé a probar ofreciéndole servicios de producción de podcast y distribución a gente. ¿Que lo haces ahora? ¿No? Sí, ya no me dedico tanto a eso, pero fue en los comienzos del negocio que me da ahorita todo lo que tengo, incluso me da las producciones y todo lo que manejamos. Pero fue probando, fue como que, ok, ¿qué querrá la gente? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que me está preguntando cómo hacer un podcast. ¿Qué pasa si yo se lo creo? ¿Qué pasa si yo le doy estas opciones? ¿Qué pasa si yo le cobro X, Y, Z? Y empecé a acercarme con universidades, empecé a ver que sí querían, entonces empecé a cerrar universidades, después empresas, después un montón de gente individual. Entonces, de cierta manera fue probando, ¿verdad? Vino la pandemia y ya se fue para otro giro totalmente distinto, pero creo que hay varias maneras. Creo que depende de qué tan creativo y qué tan... Yo creo que el primer approach de ventas, y eso lo mencionan casi toda la gente que sabe vender, y estoy seguro que Kevin también, pero el primer approach es acercarse y preguntar, ¿verdad? Claro. O sea, escuchar. Mire, usted, ¿en qué están? ¿Cuáles son sus estrategias de marketing? ¿Qué es lo que quieren hacer en el mundo digital? Mire, ¿cómo los puedo apoyar yo en esta parte? Le cotizo. O sea, como que escuchando, ¿verdad? Y eso creo que fue lo que yo hice. Incluso te puedo contar que las reuniones con mis clientes que se volvieron clientes en ese momento eran de 1 hora y cuarto, y la primera hora era platicar con el cliente, pues, o el prospecto. Sí, pues. Como saben, que no sé qué, que mis hijos, sí, que mi hijo va al colegio, entonces yo echando casaca,
¿verdad? Sí, que no sé qué. Y en los últimos 15 minutos, mire, solo para confirmar, entonces estamos para otra reunión, para que no sé qué, para el presupuesto. Y sí, va, démosle. Entonces como que también es escuchar, crear relaciones para que confíen lo suficiente como para que te quieran comprar algo que en ese caso la gente no conocía y no tenían una métrica para poder decir, yo sé que esto va a funcionar, ¿verdad? Nadie lo estaba haciendo. Sí, no era como que yo le podía decir, mira, yo te garantizo que te van a conseguir 40 nuevos inscritos a la universidad. No, confiaron en la persona que estaba detrás ofreciendo eso. Pero esa confianza se ganó por la relación que creas con el cliente. Entonces también creo que requiere mucha paciencia y ver qué es lo que están buscando. Hoy por hoy el podcast es tu medio para llegarle para llegar a tu audiencia y a las personas. Sí. Y tenés una especie de productora. ¿A qué se dedica esta cómo se llama y a qué se dedica? La empresa se llama BBQ Media. Ajá. Y eso es la empresa que ha sido increíble. Y eso creo que por eso es de que yo invito a toda la gente que cuando quiera emprender de verdad vivan esa experiencia de emprender antes de soñar y querer ser millonarios, porque de verdad lleva bastante esfuerzo. Y desde que comenzó la empresa, comenzó como una productora. O sea, literalmente lo que vos tenés aquí lo hacíamos nosotros, lo hacía yo. En ese caso, en mi casa. O sea, yo abrí tenía un apartamento y abrí un cuarto del apartamento y lo volví un estudio. O sea, esta gente, mis clientes llegaban a mi casa, pasaban por la cocina, pasaban por mi cuarto y se llegaban a vender el cuartito. Yo cerraba la puerta, tenían la computadora y ellos grababan su podcast. Comenzó así, luego nos empezamos a enfocar más en la generación de contenido. Entonces nos íbamos con marcas y que querían crear contenido para el mundo digital. Empezamos a olvidar un poquito el tema del podcast y nos enfocamos más a la creación de contenido y en la generación de medios como mi podcast, que ya lo vendíamos como medio para patrocinio. Luego pasó la pandemia 2021, nos empezamos a dar cuenta que de cierta manera estábamos compitiendo directamente con productoras con mejores cámaras, más equipo, más presupuesto y demás. Entonces empezamos a perder esa parte de producción, pero también fue como una maldición, bendición, ¿verdad? Porque nos obligó a regresar a lo que somos buenos actualmente y es la parte de generación de contenido, la parte de estrategia y la parte de la comercialización. ¿Qué significa eso? Entonces ahorita la empresa que se llama BBQ Media se dedica a crear medios para venderlos como pauta, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es de que yo ya no produzco nada, yo ya lo tercerizo todo con productoras, porque ese era nuestro talón de Aquiles, digamos, como que no somos productores y estamos ofreciendo producción, ¿verdad? Entonces teníamos como que muchos roces con los clientes porque no era lo más ideal y la calidad como que no era la mejor. Entonces nos enfocamos en la comercialización del contenido. Entonces, ¿qué te digo? Veamos tu podcast. Yo podría, y por eso fue que te escribí. Porque te escribí, mira, pásame tu correo que te queremos mandarte la información. Creo que no te la mandaron. Pero lo que queremos hacer es que buscamos podcasts como el tuyo, los metemos dentro de nuestro portafolio y salimos a buscar marcas para vender como bolsón. ¿Sí? Entonces viene Banco Industrial, digamos, o cualquier otro banco y dice, yo quiero llegarle a 100,000 personas. Va. Y para llegarle a 100,000 personas tengo el podcast de Zether, tengo el mío, tengo el de inmobiliaria y tengo otro que le llegan a esa audiencia que tú quieres llegarle. ¿Sí? Yo ya no lo produzco porque ya lo tercericé, pero lo salgo a vender. Entonces vos seguís generando tu contenido y yo te digo, mira, Zether, te cayeron $80 porque puse una pauta en tu podcast durante una semana. Va, nítido, gracias. ¿Verdad? Esa es la idea de lo que estamos haciendo actualmente. En eso llevamos 2 meses porque cambiamos y pivoteamos el modelo de negocio, que es algo que pasa cuando estás emprendiendo. Te topas como que, esa idea inicial nada que ver. ¿Por qué? Porque me he topado que los clientes no quieren eso. Yo pensaba que la gente quería eso, pero no lo quieren. Entonces nos hemos tenido que como mover hacia los lados para realmente encontrar ese famoso product market fit, ¿verdad? Que es cuando tu producto ya encuentra tracción en el mercado y en esas estamos. Entonces ha sido una experiencia como que interesante y sabes que lo mejor de todo, que esa experiencia de la empresa ha sido paralela a la experiencia del podcast. Entonces mientras más yo he hecho, mientras más tiempo pasa, más avanza la empresa y más cambio yo en el podcast, porque obviamente me he topado con más retos y me quito paradigmas y me doy cuenta que hay dificultad, que no es tan fácil emprender. No, claro. ¿Verdad? Entonces ha sido interesante y para concluir, entonces nos dedicamos a la comercialización y la creación de contenido para marcas.
Pero buscas productoras independientes para que te generen el contenido. Claro. Entonces yo digo, digamos en tu caso, mira, cabal, Juan Pablo, quiero crear un contenido específicamente para Nikon. Mira, nos acercaron con nosotros, quieren que hablemos de las cámaras, entonces voy a jalar a tus fotógrafos, hablas de temas de bodas, hablas temas de bebés, hablas temas de retratos y generamos un contenido que puede ser patrocinado por Nikon. ¿Verdad? Y por eso es de que, digamos, nosotros nos especializamos en eso porque somos la única persona, o sea, somos la única empresa en Guatemala que tenemos acceso a una plataforma que permite hacer todo lo que te estaba contando al principio, es cómo haces un hosting versátil y dinámico. ¿Qué significa eso? Que todo tu contenido lo puedes montar en todas las plataformas, sin embargo, a todo ese contenido le puedes montar publicidad y se la puedes quitar en cualquier momento sin tener que editar el contenido actual, ¿verdad? Que eso es lo que normalmente harías. ¿Qué pasa si ahorita te dicen, mira, de esos 40 podcasts, se queda ahí quiero que tengas mi marca? Alarán, tengo que editar los 40 podcasts, meterle la publicidad y después quitársela cuando se acabe. Mucho chance. Sí. Entonces nosotros te montamos publicidad encima. Y que no lo había pensado, pero te pagan publicidad para un episodio, pero el episodio se queda por vida. Queda ahí. Eso es lo malo. Entonces creo que estamos entrando en un océano azul, obviamente. Pero ¿qué tan grande es ese océano? ¿Verdad? No solo porque estés entrando en un océano azul significa que ya ganaste la carrera. No, tenés que descubrir, tenés que educar, tenés que pasar todas esas penas que todos pasamos cuando estás queriendo empezar un negocio que nadie está tocando, ¿verdad? Pero el pionero también tiene como que la parte un poco compleja que es educar, capacitar y lo mismo que vos haces con la parte de tu nicho. Yo creo capacitar a más gente con el tema de haciendo workshops para tomar fotos a bebés, porque yo sé que ellos van a ayudar a ampliar el mercado. Claro. Exactamente lo mismo estamos haciendo nosotros porque no es tan fácil. Vos tenés como estás creando como una comunidad, que es lo que yo te mencionaba que yo busco hacer con el rollo de los fotógrafos newborn en Guatemala, vamos. Crear una comunidad y que esta comunidad ayude a exponenciar el mercado. Yo he visto en tu Instagram que te grabas, además de la facilidad de palabra que tenés, y que tenés soltura también para dirigirte al teléfono, que eso es lo más complicado que puede haber. Veo que sí tenés un saludo donde saludas a los masters, creo que les llamas así. Eso es como que estás creando eso, un sentido de identidad también con el contenido que vos producís. No sé si me equivoco, si ese es el objetivo del compartir esto. Dicen que la mejor forma de vender también es compartir, vos, es dar. Y cuando buscas este rollo y creas una identidad para que se sientan parte de tu proyecto, creo que es la mejor forma. No sé si ese es el objetivo que buscas. Mira, del podcast sí, de la empresa no. ¿Verdad? Porque el podcast lo que busca son emprendedores y de cierta manera como inspirar, educar y conectar a esta comunidad de gente que está queriendo emprender. La empresa como tal sí es independiente y claro, es algo que lo he hecho como que adrede y esto va enfocado a generadores de contenido de marcas y agencias y este va enfocado al individuo, digamos el mío es B2B y el podcast es B2C, digamos, como que a la gente que lo está escuchando. Pero sí creo que es clave. Me ha funcionado bastante. Incluso uno de los proyectos que quiero lanzar cabal después de Semana Santa es quiero hacer un merch. Quiero hacer camisas que dicen Master porque es algo que la gente que me escucha, que ha venido desde el primer episodio, estoy seguro que le encantaría tener un set de camisas o una camisa que tiene un número limitado. A 24 camisas, mucha. El que compre una, después van a haber 23, 22, 21, 20 y después se acaban las camisas. Es como que hacer ese tipo de experimentos es lo que quiero hacer con esta comunidad que es la que vos mencionás, ¿verdad? ¿Cómo has visto vos todo este rollo de la cancelación con algunos gurús del emprendimiento? Vos que estás metido en este rollo, yo te decía al principio que siento que se pasaron llevando a muchos que se toman en serio la capacitación, el aportar contenido de valor. Es obvio que este tipo de gente también empezó en algún momento se desvirtuó su objetivo, ¿vos? Porque empezaron queriendo compartir sus conocimientos y que otra gente aprendiera. Está el caso del Máster Muñoz, por ejemplo, ¿vos? Que incluso la palabra máster... Me la copió. No, que la palabra máster ahora a él le va a pesar mucho, ¿vos? Porque... por este debate con Diego Rusarín ya venía tambaleándose en su imagen porque yo siento que perdió el foco. Acá hay algo, vos dicen que cuando vos
si en este caso vendes la imagen de un emprendedor, de un empresario de éxito, lo tenés que respaldar también en tus redes sociales al abrir tu vida a tus seguidores, ¿vaos? Esta Mara se pasó, ¿vaos? O sea, veías que en su vida diaria manejaba 3 Ferraris, por ejemplo, que viajaba en aviones privados, que al final no sé si sea cierto o no, ¿vaos? Pero eso va desvirtuando también se va perdiendo credibilidad en la persona que ha sido tu referente para vos o tu inspiración para vos emprender un negocio. ¿Cómo lo ves vos a escala de tus propósitos, de tus proyectos? ¿Tenés dentro de tus propósitos dar conferencias? No sé si has dado conferencias, vos. No. Dar conferencias y todo este rollo. ¿Y cómo ves vos este asunto de que ahora se le tachan hasta de como charlatanes a esta gente que vende supuestamente humo? Aunque te voy a decir algo antes de que me respondas. Hay algo que pasa como cuando vas a una iglesia evangélica y te dicen que vas a regalarle el dinero al pastor, vos. Pero vos vas y te quedas con lo que a vos te va a servir. Esta gente que puede ser charlatán y todo lo que quieras, ha compartido tanto contenido que muchas de las cosas son útiles para ponerlas en práctica en tus negocios. No sé cómo lo ves vos. Sí. Yo creo que para que te ponga en contexto, yo ahorita no me considero una persona exitosa como para yo salir a dar conferencias y ya venderme como alguien exitoso. ¿Crees que hace falta lograr el éxito financiero o empresarial para poder dar una conferencia compartiendo tus conocimientos? Bueno, tal vez técnicos sí. Tal vez técnicos sí podría dar algo. Cómo hacer un podcast, cómo levantarlo, como X y Z, pero ya hablar como cabal, haciendo referencia a estos gurús y que te vienen a decir cómo hacer las cosas, no lo veo como algo que lo va a hacer ni a corto plazo ni a mediano plazo. ¿Por qué? Porque creo que no he logrado, voy por el 20% de las metas que yo estoy como que aspirando a, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te voy a decir cómo hacer las cosas si yo ni siquiera las he logrado? Creo que las puedo lograr, pero tal vez me gustaría estar en un 80% como para decirte, mira, sí lo he logrado, voy por aquí, eso fue lo que hice, pero siento que yo todavía estoy aprendiendo como para querer enseñar algo que no he logrado. Entonces, como para poner eso de un lado. El tema de los generadores de contenido que han tenido, o sea, que lo que pasó en este caso de Carlos Muñoz, al final, no sé. Hay varios, vamos. Sí, pero vamos, este fue el que le cayó. Yo siento que a él le cayó la bomba de que acumularon todos los demás. Pero de cierta manera se lo ganó un poco, porque al final, o sea, como cualquier estrategia digital, mientras más contenido hagas, más likes obtengas, más comentarios obtengas, más shares hagas, pues obviamente más las redes sociales te favorecen, ¿verdad? Entonces esta persona, pues sí, cada vez que vos ves un contenido, él creo que lo está explicando en el podcast con Roberto Martínez, yo sí lo escuché, que hablaba de los halcones de venta, que 1, 2 y 3 y no sé qué, y cabal, su contenido era, yo te educo, te llevo a no sé dónde para que me compres algo, ¿verdad? Entonces, mientras más contenido haga él en redes sociales, te mete en ese proceso, ¿verdad? Entonces, mientras más gente entre en ese proceso, más gente te va a comprar. Entonces, de cierta manera, hubo tal vez un desborde de ambición de querer vender la mayor cantidad posible de cursos o mayor cantidad posible de masterminds o no sé qué cosas vende él, que dijo, bueno, entonces tengo que generar la mayor cantidad de contenido posible, lo que sea, para que jale gente en ese embudo de ventas, que el resultado iba a ser ventas. Entonces, de cierta manera, tal vez llegó un momento donde el bro ya no sabe ni qué más hablar, ni qué más decir, ni qué más generar, que empezó a generar este contenido que a veces tenía como controversia, que le hablaba mal a las personas, que no sé qué. Entonces, de cierta manera, a lo que voy es de que la ambición lo llevó a donde ha llegado ahorita, ¿verdad? Y la sobreambición lo llevó a donde llegó hace, no sé, 3 meses, 4 meses. Sí. Le vino el negocio lo está intentando recuperar ahorita. De plano. Y creo que estoy seguro que lo va a lograr porque al final la comunidad y todo lo que tiene pues es bastante... Y que supuestamente ha ayudado a muchas personas a establecer los negocios. Yo creo que al final yo me baso mucho en los valores. O sea, de cierta manera como que hay ciertos valores de las personas que uno debe de tratar de identificar para ver si realmente vale la pena dedicarle el tiempo. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la puntualidad, cómo se comunica con las demás personas, etcétera, etcétera. Son valores que yo sí identifico en los generadores de contenido como para decir, no, por más que hable de emprendimiento, por más que hable de cosas que yo sé que me pueden beneficiar,
si de cierta manera los valores de esa persona no están alineados a los míos, muy poco probable que yo vaya a consumir su contenido, ¿verdad? Pero si hay una persona que cumple con esas características de los valores que yo estoy buscando alinearme a, y tal vez no es el más experto, pero me está generando contenido, sí lo voy a escuchar. Entonces creo que al final es mucho como de introspección, decir, bueno, a quién sí le hago caso y a quién no, ¿verdad? A quién escucho y a quién no. Entonces, si cualquier persona se mete a mis redes sociales, si se mete a escuchar mi contenido, se da cuenta que yo he mantenido los valores y he respetado esos valores durante los últimos 5 años, porque yo sé que es lo más importante al momento que alguien escoja a quién como que seguir y de cierta manera consumir su contenido. Y eso pasa en Guate, o sea, si te das cuenta, o sea, mientras menos valores existan, mientras más desordenado sea todo, mientras más como que perverso sea todo, más gente lo va a buscar, porque hay más gente que está buscando ese contenido aquí. Mientras más afinado sea el contenido, mientras más educado, mientras más enfocado, de cierta manera como que los valores se reduce la cantidad de gente, y eso es lo que hablábamos al principio. Sí, hay gente que está haciendo contenido y lo ven millones de personas, y ¿por qué no ven el nuestro que está agregando valor, que es enfocado una cosa en específica, que te va a dar cosas prácticas? Porque tal vez los valores están desalineados, ¿verdad? Entonces creo que a veces tenemos que entender eso y tener que aceptarlo, que nuestro nicho o la gente que nos va a escuchar es la gente que lo necesita oír, y que la gente que está buscando eso, ¿verdad? Entonces, lo que te decía al principio, o sea, yo prefiero quedarme con esos 1,000, 5,000 que me escuchan, en vez de aspirar a 300,000 que no les importa si les funciona o no el contenido que estoy generando. Al final es algo complicado en cuanto a esto de cuando creas un contenido que es de nicho, se podría decir así, es de valorar el porcentaje, no importa, pero sí llegarle a las personas indicadas también, ¿vamos? Es algo hasta filosófico, ¿verdad? Claro. O sea, es como que hasta realmente el contenido, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para que se vuelva viral o porque realmente quieres impactar? ¿Vos crees que ha ido cambiando tu objetivo, tu visión de tu proyecto en cuanto al podcast? Sí. De cómo empezaste a cómo es ahora. Definitivamente. Incluso parte de hacer el negocio a la par era para yo poder representar eso que yo quería representar, ¿verdad? No creo que sería lo más lógico hablar de emprendimiento y nunca haber emprendido o no estar emprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo decirte a vos o cómo recomendarte a vos qué hacer en tu emprendimiento o qué recurso buscar o qué libro leer si yo afuera de mi casa no estoy emprendiendo, de afuera del podcast no estoy emprendiendo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, como alinearte a lo que querés comunicar con tus valores es importantísimo, ¿verdad? Y eso me pasó a mí. Sí, y creo que es algo que tenemos que como que pensar cuando estás comenzando a generar contenidos, como, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr de esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿A dónde quiero agregar valor? Y si realmente puedo lograrlo con lo que tengo, o qué cambio tengo que hacer para lograr ese impacto. Entonces, sí, cambió porque me di cuenta. O sea, yo te puedo decir, comencé tal vez los primeros 20 episodios sin estar emprendiendo. O sea, el podcast era un emprendimiento, claro, pero no era un negocio. Y yo dije, bueno, entonces tengo que hacer un negocio. O sea, no me puedo meter a trabajar y estar hablando de emprendimiento. No hace match, ¿verdad? No es... Sí, pasa lo mismo. Vamos, aquí el rollo es al revés. Yo tenía el negocio de fotografía, pero acá vienen masters de la foto que yo admiraba cuando empecé, y algo que me sorprende muchísimo es sentarme a platicar con ellos, y cuando antes ni los mensajes me contestaban, vamos, y ahora tenerlos acá platicando conmigo, y eso es genial. Pero lo mismo, yo puedo hablar del negocio fotográfico en el país, vamos. Algo que hemos estado buscando es cómo sacar las pláticas de Guate, pues, o sea, que hablar más general. Es algo complicado, ¿va? Pero obviamente yo puedo compartir mis experiencias y todo esto en base a los resultados que ha tenido mi negocio y mi marca, ¿va? Uh-huh. Entonces entiendo perfecto lo que buscaba, lo que vos decís, que si ibas a hablar de emprendimiento, pues tenías que emprender. Sí, y también algo, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero vos mencionabas al principio el tema de salirte de Guate, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que sí hay una fórmula para eso. Incluso yo te puedo decir que no la he hecho porque no he querido, pero sí se puede empezar a agarrar gente de otros países, y es lo mismo que como dijiste aquí. Mira,
tengo un podcast que habla de fotografía, me gustaría entrevistarte, veo que tenés XYZ y mi podcast queremos hablar de XYZ. ¿Tu audiencia es 100% Guatemala? No, mi audiencia 70% es Guate y 30% está diluida casi en todo el mundo. Tengo mucha gente de Estados Unidos, México y Centroamérica. Pero igual, o sea, si yo incluso, o sea, yo como veo, yo lo veo por temporada, no sé si te das cuenta, o sea, yo sí agarro 2 episodios, 24 episodios de un tema en específico, entonces yo tengo como que esa versatilidad de decir, ok, ya estoy produciendo esta de 24 a la mitad y ya quiero empezar a planear la próxima de 12 que voy a entrevistar a estas personas, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, o quiero lograr hablar de estos temas, entonces, ¿a quién tengo que buscar para hablar de esos temas? Una de las metas a finales de este año es el último trimestre hacer un podcast con gente cabal de México, de otros países, de temas de generación de contenido como el que yo genero. Por ejemplo, no sé si conoces a Oso Traba, a Diego Barraza. Es gente de México que son como que sí se les puedes acercar porque son alcanzables, pero estoy seguro que después de ese círculo ya se pone un poquito más complicado. ¿Verdad? Entonces, para poder llegar al siguiente círculo después de ellos, que te puedo decir, no sé, ya estamos hablando de otras personas, pero tratar de agarrar los círculos que se pueden hacer, o sea, que sí puedes llegar a ellos, ¿verdad? Cerrar con ellos y ya empezar a aspirar al siguiente círculo, que es como que los que están un poco más alejados de ti. No sé si usas LinkedIn. Sí, sí. Ahí te sale primero, segundo, tercero, ¿verdad? O sea, ¿qué tan cerca es esa persona? ¿Qué tantos contactos tenés en común con esa persona que te dice 1, 2 o 3? ¿Verdad? Si estás en terceros, porque ese brother fijo no lo conoces, no es mentiroso, ¿verdad? No trates de conectarlo, pero si vos tenés muchos 2 y de la nada querés un 3, entonces de cierta manera ya se vuelve un 2, o sea, como que puedes ir jugando y creo que esa es la manera que puedes, ya sea vos o yo, empezar a buscar a generar de contenido. Pero decías que no has querido. No he querido, porque hay demasiada gente en Guate todavía por entrevistar. ¿Crees que todavía te queda mucha gente? Sí. Es que has tenido un montón. Sí, hay mucha y cada vez sigue saliendo gente. ¿No has repetido ninguno? Ah, sí. ¿Sí has repetido? Sí, tal vez te puedo decir que he repetido como a 4 o 5, pero 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Tampoco. Es que pasa algo con los podcast, por ejemplo, los mexicanos, ¿va? O sea, que agarran como que antes era la gira de medios de los cantantes, ahora es la gira de podcast. Claro. Y eso me parece a mí que también va perdiendo el sentido, ¿va? Y que acá supongo yo que se va a dar. Obviamente, claro. Vos, por ejemplo, vos ya estuviste, no sé, te vi en el de los Pélex. Sí. Que te repito, aquellos estuvieron acá. También fue Juanca con vos. Sí. Y siento que en cierta parte se va volviendo como un círculo de donde vas por todos los podcasts, pero que tenés que intentar, el reto es intentar hacer una plática diferente. Claro. Obviamente es distinto el contenido que aquellos hacen, a pesar de que estamos en el mismo gremio. Industria, que lo que hacemos acá. Totalmente distinto. Igual lo que haces vos, ¿va? Entiendo yo de que, por ejemplo, un fotógrafo no iría a hablar de arte, o un poquito sí, a tu podcast, pero también hablaría de su modelo de negocio. Claro, sí, yo con Iván Castro ya grabé. Sí, Iván ya vino 2 veces acá. Grabamos un podcast. Y Iván vino 2 veces acá y Iván ha ido a todos. Saludos, Iván, a ver cuándo vienes otra vez. Es una estrategia de marketing, o sea, le sirve, exposure, la gente lo Bueno, estamos hablando del fotógrafo. Yo siento que es el fotógrafo sí. Más, no voy a decir, bueno, es un fotógrafo muy influyente acá en Guatemala, sino el más influyente acá en Guatemala. Entonces sí, aquel va a todos, pero lo invitan a todos, ¿no? Sí, yo creo que algo que hace falta en Guate es tal vez lo que pasa en México, que entre todos ayudan, ¿verdad? Tal vez aquí todavía estamos como que, sí, es que es un mercado muy pequeño. Sí. Es un mercado muy pequeño. Estamos hablando de que México es inmenso, entonces da chance, o sea, el mismo público que ve a Roberto Martínez no es el mismo que ve a otro, pues a Chumel Torres, por ejemplo, no es lo mismo, pero acá es muy poquito. Claro. Entonces es difícil tratar de hacer eso, de traer a los mismos a los podcasts. Acá tengo la ventaja, no es más ventaja, pues, pero tengo la diferencia de que acá pues vienen solo fotógrafos. Entonces, mucha mara que viene acá, por ejemplo, para tu audiencia posiblemente no tenga relevancia, vamos. ¿Me entendés? Ya.
porque no vienen a compartir su arte, vienen a compartir sus conocimientos técnicos y todo esto, que si lo sacas, que eso también me reduce a mí un montón el nicho, ¿vaos? Porque estamos hablando de un mercado pequeño y a eso lo reducís más que, por ejemplo, si es un fotógrafo de bodas, le interesan los fotógrafos de boda, claro. Pero hay fotógrafos de boda, de productos, de moda, y que depende del enfoque que vos tengas de tu negocio, va a ser el interés que mostres por el proyecto o por el podcast en sí, ¿no? Sí, lo bueno en los podcasts es de que no es como la radio, ¿verdad? Que si te escucho a vos ya no escucho a aquel. No. Que eso es lo bueno de esto, que escucho ahorita a Juan Pablo y después voy a escuchar a Roberto y después voy a escuchar a Pedro cuando vaya al baño, cuando vaya a correr a mi perro y cuando vaya en el tráfico. O sea, creo que eso es lo bueno de este formato, que es como on demand, que te permite escucharlo cuando querrás, ¿verdad? Entonces, ¿vos dónde consumís más podcasts? En Spotify. Spotify. Sí, full. Es más fácil, ¿no? Sí. Es que yo sí escucho mucha música y todo estar en una plataforma se me facilita, ¿verdad? No me gusta tener una para música, otra para podcast y otra para audiolibros, digamos. Sí, ¿ves? Obviamente audiolibros sí es en otra, pero tratar de tener todo en una me gusta. O sea, mi celular casi no tiene apps y solo escojo como que las claves. Entonces, imagínate. Vos es bien difícil. Por ejemplo, yo le decía a Kevin la semana pasada que para mí es un reto. A vos, entiendo que para vos al inicio debió haber sido así, porque yo pues no soy comunicador, yo soy fotógrafo. A vos. Cuando me sacan de mi zona de confort, que es la fotografía, yo puedo hablar, aunque al principio me costaba también hablar o lograr llevar el hilo de la conversación, porque acá siento que es mucho más fácil cuando te hacen preguntas y que crear el contenido totalmente. O sea, es algo totalmente distinto. Pero cuando me sacan a mí del rollo de la fotografía, que ya venía yo más tranquilo y digo me sacan, pero me salí yo solito, ¿verdad? Y digo vamos a conocer un poco de emprendimiento y quiero aprender de los empresarios, quiero ver cómo es el mercado guatemalteco y todo lo que envuelve el crear un negocio, ¿vos? Que sea sostenible y que sea exitoso. Me sacas de ahí, me tengo que preparar para poder platicar con vos. ¿Qué preparación llevaste vos para, le decía Kevin, dar la talla o por lo menos no verte mal, vos? Claro. Porque obviamente estamos hablando de algo para lo cual yo no estoy totalmente preparado. Sí, te entiendo. Sí, yo he entrevistado a un par de científicos que sí me ha pasado eso. O sea, que es como que, llega un momento donde ya no puedes abordar tanto en eso porque ya no sabes ni para dónde agarrar. Claro. Pero creo que al final puedes agarrarlo por muchas partes, ¿verdad? O sea, tal vez entender que tu podcast va a llegar hasta cierto nivel, ¿verdad? Tampoco te vas a meter en tus estados financieros, que cómo haces para tu CAPEX, o sea, porque no es tu rollo y tal vez la gente que escucha esto no es el rollo, tal vez en un podcast de finanzas, sí, ¿verdad? Y es lo mismo, alguien de finanzas que quiere hablar con vos no se va a poner a hablar de lo que me estás hablando vos antes de comenzar, de que el ángulo, que la cámara tiene una apertura, que puro diafragma, o sea, yo no sé de eso, ¿verdad? Claro. Entonces como que de cierta manera vos tenés que saber hasta dónde llegas y quedarte ahí. O sea, no sé si es lo más conveniente tratar de meterte más, porque incluso hasta puedes salir perjudicado de que la conversación no fluya lo suficientemente bien, ¿verdad? Entonces, tal vez no es horizontal, sino que no es vertical, sino que es horizontal. ¿Qué tanto puedes abarcar de diversos temas con este invitado sin meterte súper profundo en cada uno, ¿verdad? Yo lo que he pensado en esto es que obviamente esto yo lo estoy haciendo para la gente que esté iniciando, ¿vos? Y que quiere que le hablen con palabras coloquiales de una forma que sea entendible y que ellos lo puedan captar. Y así lo voy a captar yo, ¿va? Exponiendo tanto las experiencias del invitado como las experiencias si de algo les pueden servir de cómo nosotros hemos establecido nuestro negocio, ¿va? Y hasta la fecha creo que va bien. Pero mi pregunta era, en tu caso, obviamente has llevado a empresarios muy exitosos. ¿Cómo te preparas para cada episodio de estos? Si investigas, haces un proceso de investigación para el invitado en específico, te preparas con los temas. Por ejemplo, me decís, llevaste a un científico.
investigaste un poquito acerca de los temas que ellos manejan. Por ejemplo, vas ahorita a un doctor a hablar del COVID, ¿va? Claro. O si investigas de las vacunas, investigas esto, te preparas de esta forma para tener un respaldo en tu conversación. Uh-huh. Buena pregunta. No sé si lo haría, uno, por el tiempo. O sea, no me metería ahorita a tratar de tener una conversación bien compleja, porque yo sé que para poder tener esa conversación tengo que estudiar una semana y no puedo dedicar el tiempo a eso. Entonces, tal vez ahorita en la situación que me encuentro, trato de no complicarme tanto, ¿verdad? Eso sería como que mi primera... O sea, vos puedes hacer ese esfuerzo y decir, bueno, no, tal vez no ahorita, pero tal vez después. O en 6 meses, y tengo estos 6 meses como para dedicarle un par de horas al día para, no sé, ¿verdad? O sea, creo que ya es planear y como que proyectar. Cuando me tocaron estas situaciones, sí trataba de investigar y trataba de entender qué es lo que hacía esta persona, pero no me trataba, digamos, Juan Álvarez, que es un científico de células que está estudiando en Harvard, ¿verdad? Yo no le iba a preguntar de que si la célula X o la célula Y es la mejor, no, sino que era, mira cómo fue que llegaste ahí, qué es lo que estás haciendo, cómo funciona, qué es lo que estás trabajando ahorita, qué significa eso, como que de cierta manera llevar a la audiencia la misma situación que yo me encontraba en ese momento. Claro. Y es entender que hay un guatemalteco en Harvard haciendo X y Z sobre células, ¿verdad? O sea, como que no somos un podcast de biomolecular, sino que somos un podcast que te va a inspirar y te va a ayudar a que conectes y te eduques. Entonces, ¿logré ese objetivo? Sí. Sí, pude haberme metido más, definitivamente, pero no me arriesgué tanto. Claro. Entonces, sí trato de saber en qué cancha jugar, ¿me entiendes? O sea, sí sé cuál es mi piscinita y ahí me quedo. Y si yo quisiera cambiarme de piscina, como te digo, quiero salir al nivel internacional, quiero empezar a hablar con gente en inglés, va. Lo tengo que planear. Quiero pulir mi inglés. Quiero saber con quién voy a hablar. Quiero saber qué preguntas hacerle, porque estamos en un nivel totalmente distinto aquí en Guatemala con alguien de Estados Unidos. Si vamos a hablar de startups, si vamos a hablar de temas de inversión, ¿verdad? Entonces, como que planear y proyectar para lograr eso. En el caso de mi piscina actual, lo que hago es de que yo mando un formulario previo. Uh-huh. Mira, respondeme estas preguntas, contame un poquito de esto, contame un poquito de aquello, qué le estás dedicando tiempo, de qué trata tu empresa. Entonces, ese formulario me da un montón de contexto para que una semana antes yo pueda prepararme con ese contexto. Ok, su empresa es de esto. Y hace esto. Y así dedicas tu tiempo, a esto le dedicas tu tiempo libre. Qué interesante. ¿Y por qué? Ok, entonces como que de cierta manera sabes por dónde agarrar la conversación si en dado caso te quedas sin temas empresariales. Claro. ¿Verdad? Entonces como que tratar de entender el contexto de la persona para agarrarlo desde distintos ángulos. Eso me ha funcionado bastante a mí y le ha gustado a la audiencia. Yo lo que te cuento rapidito qué es lo que yo hago. Yo sí investigo al invitado, por ejemplo, cuando estaba haciéndolo con fotógrafos, el estilo de fotografía. Yeah. Es que por eso te digo que es mucho más fácil. Me voy a sus inicios, veo sus fotos de sus inicios, su familia. Esto lo hago unos días antes de que venga, vamos. Estar seguro del tipo de fotografía que hace. Tratar de evaluar el estilo fotográfico para poder entablar una conversación. Me ha pasado, por ejemplo, que vino un astrofotógrafo que es muy conocido acá en Guate y a nivel internacional tiene muchos logros, Sergio Montúfar. Saludos, brother. Y yo no sabía nada de astrofotografía, vamos, y la palabra hasta se me complicaba pronunciarla. Y me sorprendió tanto este cuate que me cambió la perspectiva de muchas cosas, porque empecé a descubrir, yo vivía como en una burbuja donde el círculo de fotógrafos que valían la pena, se podría decir así, los ubicaba. Uh-huh. Y yo seguía su trabajo y pensaba que ellos eran únicamente. Cuando vino Sergio, me abrió la mente a conocer a muchos más y ver todo el talento que hay aquí en Guate, vamos. Encontré fotógrafos de volcanes, montañistas. Hay un montón de mara que tiene un trabajo increíble, vamos. Y eso me sorprendió tanto por eso, porque no conocía del tema, vamos. Solo seguía a los fotógrafos que eran mis amigos. Después de eso, empecé a buscar. Antes de invitarlos, investigo a vos un poquito, a ver su contenido, a ver si tienen... Obviamente también me fijo en otras cosas como el alcance que tienen o la interacción que tienen con la audiencia, porque yo quiero que este podcast crezca.
que le llegue a la gente. Todavía el podcast, y esta es una pregunta que te quiero hacer, el podcast no lo ven por mí, pues. O sea, yo estoy claro que lo ven por el invitado. ¿Vos cómo has percibido ese asunto? Porque yo veo podcast, te voy a poner el ejemplo de Roberto Martínez. Yo veo los podcasts de aquel, pero también el 80% del interés que yo muestro por ese podcast es por el invitado. ¿Vos cómo evaluás a quién invitar y cómo ves? ¿Crees que es correcto lo que te digo? Que los podcasts los escuchan o los ven por el invitado, pero que llega el momento que vos creas una comunidad donde ya te van a seguir y te van a ver por el contenido que vos estás sacando de cada invitado, independientemente de quién sea, vamos. Sí, te entiendo tu pregunta. Yo creo que ya ahorita es que depende, ¿verdad? Y creo que el feedback con la audiencia, ese es uno de los retos que tenemos todos los podcasters, ¿verdad? Que es como que, ok, ¿cómo haces para saber, cómo tenés feedback de la gente que te está escuchando como para poder responder a esas preguntas? Pero lo que yo he visto de la gente que sí me da el feedback, que te puedo decir que no es ni siquiera el 1% de la gente que me escucha, es mucho menos, es que ellos escuchan el podcast por la gente que yo traigo, sin embargo no la conocen, ¿ya? O sea, sino que es que Virgo, que Marcel me está trayendo esta gente que yo no conozco. Y la conoce. Y ahí la conocen. Entonces creo que es algo interesante. Obviamente hay casos en donde la gente está buscando algo en específico. Por ejemplo, hay gente que quiere meterse en el mundo inmobiliario. Entonces lo primero que hace es buscar gente o palabras inmobiliarias en mi podcast y dice, ya hablo con estas 7 personas, entonces voy a escuchar los 7 en específico, ¿verdad? Yo lo veo por ese ángulo, lo veo por el ángulo del feedback, en donde me dicen, mira, o sea, yo no conocía a este brother y escuché tu podcast y me encantó. Entonces como que también no es por el invitado, sino que pero es por yo creo que ese es un logro tuyo. Y creo que eso, yo cuando lo platico con mi esposa, este tema del por qué yo no, porque me escriben mucho así como que debes de invitar también a fotógrafos que están iniciando. Y yo sí quiero que esto sea una plataforma para dar a conocer nuevos talentos, ¿vamos? Pero estoy consciente también de que todavía el podcast no ha llegado a... Vos tenés... ¿Cuánta experiencia tenés en este rollo, vamos? No ha llegado a eso todavía, que sin conocer al invitado muestren un interés por verlo, ¿me entendés? Todavía estoy en ese proceso de que sepan que al entrar va a haber algo interesante, independientemente de quién esté. Sí, yo creo que ahí nos basamos entonces en el contenido, porque entonces el contenido es lo que tiene que llamar la atención. Es como que, ok, que Marcel haya ido con Juan Pablo, que haya ido con Pedro, que haya con Luis, quiero escuchar el contenido que genera Juan Pablo con su invitado, ¿verdad? O sea, pero ese rollo lo conseguís al hacer muchos episodios y también al yo creo que ya lo estamos logrando. Por ejemplo, el de Kevin lo vieron muchas personas, ¿no? O sea, estamos hablando de que cuando al principio en YouTube lo miraban 30, ahora en los 2 primeros días ya llevaba 500, 600 vistas y de ahí subió otro poco, ¿vamos? Porque lo empezamos a compartir en redes y todo eso. Pero, por ejemplo, Kevin está fuera de la foto. Para mí eso era como un reto también porque sé que mis seguidores, el 100% son fotógrafos en YouTube, los suscriptores. Pero al meter a personas, por ejemplo, ya traje a un actor de teatro, estuvo también Melanie, pero Melanie está dentro del rollo de la foto y jaló muy bien, vamos. O sea, los episodios que han salido, que están fuera del rollo de la foto, es donde a mí me da la sensación, o no sé cómo llamarle, de que ya lo están viendo por el contenido del podcast. Y eso me da mucho gusto. Sí, eso es lo que le llamamos tribu. O sea, al final vos puedes tener una audiencia total, pero está la gente que realmente es la que... A los que les decís salten y saltan, ¿verdad? O sea, muchas síganme y siguen y que comenten, o sea, como que es como no sé, es del 10%, el 100%, pero creo que es algo que tenemos que aspirar y mantener esa tribu, ¿verdad? O sea, son a ellos quienes tenemos que acercarnos y preguntarles, miren muchachos, ¿cómo vieron esto? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué les gustaría? Etcétera, etcétera. Y más interacción y volver, lo que te decía cuando mencionábamos los masters que decías. Sí. Volverlos parte también del proyecto, que se sientan parte importante del proyecto. Sí, y cuando te reunís con ellos, escuchar, ¿verdad? O sea, digamos, yo lo primero que hago es agradecerles por escuchar mi contenido. Muchas gracias, de verdad.
¿Qué te pareció? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué has visto? ¿Cuál ha sido tu favorito en los últimos, no sé, 8 episodios? Y me encanta cuando me dicen, mira, brother, aquí la cagaste, o sea, ¿por qué estás hablando no sé qué? Vi que el audio no sé qué cosas. Incluso una vez subí un audio que lo había exportado mal y se había duplicado, entonces como que se escuchaba como que sí, como al mismo tiempo, taca, 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 taca. Y a los 5 minutos, alguien en Instagram que nunca me había hablado, mira, el audio nuevo está malo. Mira, no sé quién en WhatsApp, mira, el audio malo. Y yo, puchi, es que bueno que haya gente que está velando, porque ellos podrían haber dicho, qué mula ojo lo quito, no, mira, arréglalo, porque se escucha mal, ¿verdad? Antes decís, qué bueno que hay gente que se preocupa por el contenido y que se preocupa para que mira, arréglalo, porque qué chafa que no funciona. Entonces, digo que aspirar a eso. Una de las preguntas que me hiciste era cómo llegas a esa gente, y es el objetivo del contenido, ¿verdad? Mi objetivo dentro del podcast es llevarle a la gente, a la audiencia, personas de las cuales yo pueda aprender cosas prácticas para que estas personas las puedan aplicar y sembrar ideas. O sea, es jalar a una científica, jalar a alguien matemático, jalar a alguien fotógrafo, jalar a alguien que esté luchando por el medio ambiente y que le siembre ideas a la audiencia y decir, yo no sabía y en este podcast aprendí algo nuevo y ahora quiero aplicarlo yo en mi negocio, o quiero ayudar a esa fundación, o yo quiero ver la perspectiva como esta persona lo ve. ¿Me entiendes? Como que sembrar ideas ha sido el objetivo, porque es algo que yo siempre he querido y no existía en ese momento cuando yo comencé, pero como que quedarte como ver, o sea, ser honesto con ese objetivo, creo que puede ser que te lleve a 400 episodios, ¿me entendés? Claro. Y no he parado porque hay más pasión que dinero, pero sí he logrado resolver el tema del dinero con otras cosas. Yeah. Pero si no hubiera esa cosa, no sé si la pasión me hubiera aguantado tanto. Eso te iba a preguntar yo. ¿Y la pasión es lo que te ha mantenido constante? Sí. ¿En algún momento has pensado en decir ya? Sí. Ya no más de esto. Sí. ¿Y qué es lo que te hace seguir? Porque, por ejemplo, a mí me pasó al principio que tenía una expectativa muy, muy alta en cuanto al contenido que se iba a compartir. Hoy por hoy estoy satisfecho con los resultados que se llevan al momento, pero obviamente mi visión cambió. Uh-huh. Cuando yo empecé a ver que me servía como crecimiento personal, cuando empecé a ver que había gente que lo valoraba mucho y que estaba muy agradecida con el contenido que se estaba creando, eso a mí me motivó mucho. Yo recuerdo que en un episodio precisamente con Iván, nosotros estuvimos platicando de cómo pues él lamentablemente falleció su papá y también falleció el mío, y teníamos ciertas cosas en común, y que alguien lo agarró el episodio y me compartió todo lo que él había vivido con el fallecimiento de su papá y cómo le había servido escuchar todo lo que nosotros, la forma particular de la relación que teníamos, tanto Iván como yo, con nuestros papás. Él se sintió mejor. Y son empujoncitos esos o palmaditas en la espalda que te hacen seguir adelante, ¿vamos? O por ejemplo, cuando platicamos de cómo nos ha afectado la pandemia a los fotógrafos en nuestros negocios y nos mostramos solidarios con todos los cuates que han venido y han tenido que vender sus equipos para sostener a sus familias, con todo lo que cuesta hacerte de tus equipos. Toda esa empatía también genera como una especie de fidelidad de los que te escuchan o los que te ven. Y también sabes que estás aportando algo bueno, claro, para sus vidas, ¿vamos? Y eso es lo que a mí me mantiene y que me hace tratar de hacer algo mejor cada semana. Imagínatelo en 10 años. O sea, imagínate qué Virgo que lograste, no sé, 400 episodios en 10 años, por un ejemplo. Y que en 10 años vos puedas tener un catálogo de todos los fotógrafos, de cómo comenzaron, qué es lo que están haciendo, qué tienen que hacer para sobrevivir, etcétera, etcétera. O sea, estamos creando un portafolio, un catálogo, una enciclopedia, por así decirlo, de gente que está marcando historia en tu país, en tu industria. Solo con ver el tema de la pandemia, vos te la vas a pasar documentando, claro, y hablando semana a semana, y que esto cambia tan rápido que lo que hablábamos hace un año no es lo mismo que hablas ahora, ¿va? Nosotros antes teníamos una mampara acá en medio y nos poníamos uno de cada lado. Y todo eso, cómo hemos aprendido a vivir en esta situación. Pero cuando pasa el tiempo vas a ir viendo cómo ha ido cambiando. Sí. Incluso lo que te decía, que a propósito lo iba a comentar, lo del sonido ambiente que
que el ruido que nos afecta en nuestras grabaciones por tratar de tener ventiladas las áreas y todo esto, va a llegar el momento en que nos vamos a poder reunir en lugares que estén adecuados para una grabación de este tipo. Sí, no, y te vas a reír y vas a decir, bueno, así comenzamos. O sea, y ahorita ya tenemos un estudio solo para el podcast. O sea, yo creo que todo esto al final lo estás haciendo. Y eso habla mucho de vos. Que no te dejas, no, es que como hay bulla, entonces no. No, es que... pero sí toca el corazón cuando... a ver, ¿cómo lo manejas vos? Hay dos temas, ¿va vos? Los haters. Ahí. Está el rollo de los comentarios negativos en redes sociales, ¿va vos? Que hay gente que ni te escucha y escucha un pedacito y tal vez le pareció el audio que estaba mal y te tira veneno. Exactamente. Y eso duele. Sí. Sobre todo duele cuando estás haciendo algo por pasión. Y sabes que cuesta. Te gusta hacerlo. Ajá. Sí. A mí, yo me recuerdo que yo creo que ya ni volvió a ver el podcast porque me decía al principio yo solo tenía casi siempre lo grabo con 2 cámaras. Aunque tengo más, pero lo grabo con 2 cámaras porque se me hace más fácil la edición. Y algo que no quiero que se vuelva este podcast es en algo que sea tedioso. Todavía no puedo. Me dicen, ¿por qué no contratas a alguien para que te edite? Mano, la verdad es de que esto de primero tiene que crecer para que yo pueda aspirar a tener a alguien que me edite el contenido. Ahorita lo hago yo y trato de hacerlo lo más sencillo posible. Pero me decía el cuate, es que vos deberías de tener 3 cámaras. Y yo, brother, con 2 está bien. Claro. Pero mira, me dice, y el audio no se escucha bien. Subile el volumen a tu teléfono. Pero aproveché el contenido, brother. Si te está dejando algo, pone algo vos también y subile un poquito el volumen a tu teléfono y lo vas a escuchar mejor. Sí. ¿A vos cómo manejaste vos eso al principio y cómo lo ves ahora? Porque obviamente cambia, ¿va? Sí. Mira, yo desde hace, creo que 6 meses dejé las redes sociales. Incluso yo me metía hasta hace poco a Instagram solo en la compu. Porque yo ya no quería saber nada de redes sociales. Yo me quise desconectar. Incluso delegué el tema de redes sociales de mi negocio y del podcast para alguien más. Pero sí logré, o sea, sí pasé por eso. O sea, sí, mucha gente me decía eso, mucha gente me decía, mira, que está mal escrito, que dijiste mal esta palabra, que eso no se dice así, que ese libro no sé qué. Pero creo que son cosas que hay que tomarlas como ok, ¿verdad? O sea, está bueno, gracias, brother, la próxima vez lo voy a hacer mejor y punto. O sea, no quedarme yo sufriendo porque lo hice mal, sino que obviamente tratar de aprender si es algo técnico que se puede mejorar, ¿verdad? Pero si es algo ya tuyo, de que no le gusta cómo hablas vos con tu tono de voz, ya, brother, entonces mejor escucha tu podcast, ¿verdad? Pero son cosas, si son cosas técnicas que se pueden resolver, nítido. Sí, puedo hacer un esfuerzo. Sí, tal vez tienes razón. No tengo presupuesto para otra cámara. No quiero. Muy tedioso, antes nítido. Pero si ya son temas que son personales, son cosas de, mira, no me gusta cómo hablas, no me gusta que interrumpís. Ok. Ya. Eso lo dicen mucho en el podcast. Yo lo aclaro siempre vos porque yo cuando vienen los invitados a vos no te lo dije porque obviamente vos tenés mucha más experiencia que yo en esta onda, ¿va? Pero yo... Nunca me han dicho que interrumpo, pero sí muchas veces interrumpo. Ok. Porque a veces vos está hablando, tu invitado, no sé si te pasa a vos, pero está hablando y dice algo. Claro. Y lo tenés... Y si vos lo dejas pasar, se te va un tema. Sí. Entonces, yo siempre les digo a los invitados, esto recuérdense que no es una entrevista. Claro. Esto es una plática. Y si tienen alguna duda o quieren hacerme una pregunta, también la pueden hacer sin ningún problema. Es una conversación. Y eso también lo aclaro para quienes lo ven, para que aunque no me lo han dicho, te repito, ese tipo de comentarios todavía no me han llegado. Y sí interrumpo. O sea, sí, bueno, sí me lo han dicho, pero me lo ha dicho Melanie. Es que usted mucho interrumpe. Y yo le digo, es que tengo que interrumpirle porque yo lo veo así. Sí, no, yo también. O sea, incluso yo cuando en los podcasts de YouTube en específico, en donde más me comentan cosas negativas es en YouTube. No sé por qué. Porque obviamente en Spotify no se puede. Pero ¿No los eliminas? ¿Los dejas? No, los dejo. No me importa. Yo sí los elimino y los bloqueo, así que no. Yo sí. Son mentiras. No me importa eso. Pero digamos, yo me emociono mucho cuando hablo con mis invitados.
Entonces como que yo, sí, cabal, eso. Entonces como que de cierta manera interrumpís un poco tal vez el proceso de la persona, pero no es con el afán de molestarlo, no es con el afán de distraerlo, sino que es agregar a eso. Es que es una plática. Claro, entonces tal vez se ve como que si vos tenés que estar callado todo el tiempo y la otra persona solo hablar. ¿No crees que es el rollo del formato? El formato que no estaba... Lo mismo que te digo de las fotos de recién nacido, el formato del podcast es prácticamente nuevo, claro. Porque a pesar de que sí habían podcasts, normalmente empezaron como que los programas de radio grababan y los subían a estas plataformas, me recuerdo yo. Uh-huh. No sé si lo hacían aquí en Guate, pero yo sí recuerdo varios programas de EXA en México que después, por ejemplo, hay un podcast de Marco Antonio Regil, que no creo que lo hayas visto, no. Que son entrevistas, pero aquel antes estaba en radio y él fue de los pioneros en México en el contenido que hacía en radio, subirlo a estas plataformas y dejarlo como podcast. Claro. Entonces así empezaron estos cuates en México. Todavía no eran video podcasts, sino que eran programas radiales y por eso se acostumbró a la calidad del audio, que antes era pues muy difícil que fueras a un estudio de grabación o a una cabina de radio a grabar, pero vi también que tuviste a Pamela Paz. Ellos estaba en la empresa. De la empresa, ajá, ¿verdad? Y el contenido de Aqueos también es de los podcasts más escuchados aquí en Guatemala. ¿Vamos? Sí, es una fórmula no es tan difícil de replicar porque al final sos influencer, tenés bastante alcance, sí, y eso representa bastantes descargas. Eso es un fact, eso es un hecho. Claro. ¿Verdad? O sea, mientras más followers tengas, mientras más audiencia manejes, tenés TikTok de 1 millón, tenés Instagram de 150,000, lo que sea. Imagínate solo el 10% de ambas plataformas, ya es muchísimo. Ya es casi lo mismo. O sea, ya es más que muchos de los que tenemos podcast. Solo porque ellos tienen, o esas personas tienen como que plataformas grandes. Entonces, esas personas son las que tienen que aprovechar y crear otro medio de comunicación con su audiencia que puede ser un podcast. Yo se lo repito, toda la gente que tiene bastante followers debería hacer un podcast, crear un medio, venderlo, porque es otra producto que sí, porque es bien, pero también depende, ¿vos? Porque ciertamente es muy ellos tienen las puertas abiertas de su audiencia porque, por ejemplo, por poner un ejemplo en concreto, Pamela Paz y David Godoy, no es David, no sé qué se llama su esposo. Ajá. Pero ellos estaban en radio. Entonces, aparte de que ya traían el callo de la locución y todo ese rollo y la facilidad de palabra, vamos, la audiencia sí lo seguía por ese tipo de contenido. Uh-huh. Que no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos 50,000 seguidores en cada plataforma, pero de nuestras fotos. Ya. O sea, y son mamás. Sí. Créeme que no creo que quieran escuchar de fotografía, claro. Pues. Entonces, yo al principio pensé en subir los clips a mis plataformas de fotografía y ahí ver cómo por lo menos como no utilizo la parte de Instagram del cuento donde puedes subir los videos largos, no la utilizo. Y yo dije, lo subo ahí y lo van a ver porque va a tener más alcance. Lo subía y no, man, nada. Y al contrario, lo miraba muy poquita gente. Entonces decidí abrir un Instagram para esto, un TikTok para esto. Es chance. Es un montón de trabajo. Es chance. ¿Vos tenés TikTok? Sí. Lo comencé. Pero vos haces este contenido que te grabás, es que te digo que tenés mucha facilidad, porque te grabás y todo ese rollo en formato vertical. Bueno, pero eso fue en producción, o sea, fue con una cámara, no fue con mi celular de yo grabarme. No. Ajá. Sí, pues sí, tenés... Es que sí, ese contenido sí lo consumí bastante, porque hablabas 40, de... Exactamente. Claro. Eran como tips. Imagínate, eso me llevó como 4 meses en recolectar esos 40 aprendizajes porque empecé a recopilar todo el contenido y fue, bueno, ¿qué dijo este? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo aquel? Entonces empecé a recolectar, obtuve como 60 y lo reduje a 40. Fue como que no, ya 40. Ese es un proyecto genial. Sí, no. Pero no sabía que lo había sacado de... Eran diarios. Pero lo sacabas de las conversaciones con los invitados. O sea, digamos, yo tuve una conversación con, no sé, 200 personas y de esas 200 saqué 40 aprendizajes. Eso está chido. Ajá. Entonces fue un contenido extra que me llevó bastante tiempo. Crecimos como no tenés idea de las descargas porque era algo consumible rápido. Es como que 3 minutos, nítido, me lo consumo. En vez de 1 hora de un podcast, puedo consumir eso.
Y después es como que, pues me animo a escuchar un podcast tal vez un poco más largo y así se fue. Creo que fue un buen approach para un nuevo contenido y también para TikTok y estas plataformas. Pero interesante, sí lleva chance. O sea, creo que ser general. Pensé que lo seguías haciendo. Ya no, fueron 40. Ahora sí, tengo que ver qué más hago. Ahorita quiero sacar un contenido específicamente de ejecución. Digamos, algo que me he topado con mucha gente es como que el tema de ejecutar un proyecto es bien complejo. O sea, yo puedo tener la idea. O sea, el mundo de las ideas es donde más gente vive, ¿verdad? Pero ya pasarlo a un proceso de planificación y ejecución es bien complejo. Entonces quiero crear un contenido específicamente de eso desde la perspectiva de Project Management, que es esta como metodología para poder planear y ejecutar proyectos, ¿verdad? Claro. Entonces voy a entrevistar a gente relacionada con esos temas para que la gente que escuche la temporada de 2 episodios pueda decir, ok, antes de empezar un proyecto tengo que hacer X. Después Y, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo lo puedo monitorear? ¿Cómo lo puedo evaluar? Etcétera, etcétera. Que sea otra temporada similar a los 40 aprendizajes. Eso estuvo genial. Y otra cosa, vos, para ir terminando. ¿Cómo es el tema de la cancelación que le llaman? Que es que hay que cuidar mucho tus palabras. Se ha visto, incluso aquí en Guate, amigos que han tenido, que tenían sus podcasts o que tienen, vos. Está el caso de, no sé si has escuchado el de Hablando Pajas del Momo, que aquel en algún podcast dicen algo que con lo que no todos están de acuerdo y se vuelve algo como para atacar tanto al invitado como a la persona. Y es como, en México le dicen ese rollo de la cancelación, vos, de que te bloquean, te empiezan a tirar hate, te hacen lata tu proyecto por algo que compartiste, que tal vez el rollo de tener un micrófono y que todo quede guardado lo hace exponencialmente mucho más grande, vos. Y tus palabras algunas veces se pueden sacar de contexto o puedes cometer algún error en cómo decir las cosas y de esa forma se agarran para hacerte pedazos en las redes sociales. No sé si te ha pasado en alguno de los 400 episodios. No sé cómo lo manejarías. Pero es por algo. O sea, creo que es cuidar tu contenido. O sea, cuidar lo que hablas, cuidar lo que querés hacer, lo que querés hablar. A quién tenés como invitado. O sea, creo que es cuidarlo y al final es tu reputación y es tu nombre. ¿Crees que se puede evitar? Sí. Yo llevo 40 episodios acá. Hasta el momento no he tenido que editar. Hasta el momento no he tenido que editar ninguno, pero no sé, siento que es difícil y que es un tema, por ejemplo, a Momo le pasó y creo que sí se vio como, bueno, también depende de tu alcance. De tu objetivo, porque si vos hablas, por ejemplo, y lo puedo decir abiertamente con los de los Pélex, con Juanca, sobre todo, saludos Juanca, ellos te van a decir que no les importa generar este tipo de controversias. Yo lo cuido mucho, vamos, porque el esfuerzo que se hace por crear contenido de valor y que le sirva a las personas como motivación para emprender, para sacar sus negocios, para salir adelante con sus negocios, para crecer en la fotografía, es muy grande como que para un error, sea mío o del invitado, esto se haga pedazos. Sí, yo creo que es tu visión, qué tanto se alinea a lo que vos querés lograr, ¿verdad? O sea, si tu visión es, o no tenés una visión y no hay ningún problema que la gente relacione tu marca o tu nombre con X, Y, Z, puede ser de que no importe tanto, ¿verdad? O sea, en mi caso es todo lo contrario. O sea, tengo una visión bien clara de lo que quiero lograr, hacia dónde quiero ir y yo sé que la reputación del nombre importa bastante y por eso el contenido que genero no tiene que afectar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se puede, es cuidándote, planeándolo y ser consciente. Es difícil. Ajá. Espero que no te lo topes nunca. Sí. Pero yo también espero no topármelo nunca. Porque es cuidar las palabras también del invitado a vos. Sí. Y eso, pues, todos tenemos una manera distinta de pensar. Sí. Ayer para terminar con esto que quería comentar, nosotros compartimos contenido en todas las plataformas y pues nos hemos visto afectados también por algunos temas de este tipo de haters que andan sacando su rabia, su odio y expresando todos sus malos sentimientos, tratando de hacer sentir mal a las personas.
ayer en la entrega de los Oscars pasó esta situación, no sé si la viste, con la esposa de Will Smith, que un comediante hizo mofa de su condición de salud de alopecia y Will Smith reaccionó de una forma violenta, vamos. Muchos lo han catalogado como un abuso o como que estuvo mal y otros lo apoyan. No sé cómo lo ves vos, ahorita me vas a comentar. Pero las personas y lo comento esto porque mi esposa, Melanie, pues todos saben que tuvo un problema de salud y eso lo obliga a utilizar una especie de curita, no sé cómo llamarla, en su nariz. Y yo he visto cómo ha superado todas estas faltas de respeto de gente que se la pasa haciendo chistes con el poder que les da un celular o una red social donde pueden expresarse como quieran, vamos, y como lastiman. Yo entiendo la reacción de Will. La entiendo porque yo he visto y me he llenado de rabia al ver cómo intentan hacerla sentir mal. Gracias a Dios ella es un tema que ha superado poco a poco, pero que lucha por seguir compartiendo su contenido y no verse afectada por este tipo de personas, vamos. Yo invito a quienes puedan escuchar esto siempre he dicho que si no tenés algo bueno que decir, no digas nada, vamos. Y que no piensen que todo es chiste, que se vale hacer mofa de cualquier cosa y de hacerte el chistosito. Los tiempos del bullying, donde nos burlábamos de las demás personas, ya pasó, vamos. Hay que pensar en no hacer sentir mal a nadie y que todos tenemos sentimientos y que lo mejor es, si no te gusta, vos lo acabas de decir, si no te gusta un contenido, pasa de largo. No lo veas, pero no dejes tu semillita venenosa ahí, porque algún día te vas a topar con un Will Smith, vamos. Y eso va a estar complicado. Claro. Yo te agradezco mucho por haber venido, mano. Gracias, Juan Pablo. Bueno. Espero te la hayas pasado bien. Sé que no... espero algún día tener la experiencia que vos tenés para manejar todos estos temas. En el camino vamos, man. Gracias. Muchas gracias. No, vamos, Juan Pablo. Buena onda. Muchas gracias a todos por haber visto esta onda, mucha. Esto fue Back Focus y sale el jueves. Listo. Buena onda. Brother. Se acabó. ¿Qué tal lo escuchó? Una selfie. Ah, bueno.